En este episodio exploraremos uno de los temas más fascinantes y polémicos de nuestro tiempo, el transhumanismo. Imaginemos un futuro cercano en el que los seres humanos puedan trascender sus límites biológicos. Un futuro donde la vejez y las enfermedades sean cosas del pasado, donde podamos mejorar nuestro cuerpo y mente con implantes, con modificaciones genéticas, subir nuestra mente a la nube e incluso engañar a la muerte. Estas ideas, que parecían ciencia ficción hasta hace no mucho, hoy en día son objetivos aparentemente reales, tanto por parte de laboratorios como empresas tecnológicas en Silicon Valley. Estamos ante una nueva utopía promovida por la tecnología, por los gigantes tecnológicos, una especie de redención secular prometida por científicos y magnates, o por el contrario estamos jugando con la esencia de lo humano a un coste invisible y altísimo. A lo largo de este programa vamos a abordar el transhumanismo desde 5 ángulos complementarios que funcionan como si fueran 5 actos, ¿no? para este guión. El primero será el transhumanismo como redención secular y utopía de Silicon Valley. Veremos cómo esta corriente promete una salvación tecnológica casi religiosa. El segundo será el problema antropológico. ¿Qué entendemos por ser humano? ¿Hace falta mejorarlo, como algunos dicen, o corremos el riesgo de perder algo muy esencial en el proceso? El tercero será el coste invisible de estas transformaciones. Aunque podamos vencer al envejecimiento o al dolor, ¿qué impacto tendría eso en nuestro cuerpo, en el proceso de duelo, en la experiencia de la vida, en nuestra psique, en nuestra manera de relacionarnos, etc.? El cuarto sería una crítica tanto a la tecnofobia como a la tecnofilia. Ni demonizar ni divinizar a la tecnología en este caso. Lo que vamos a hacer va a ser explorar cómo el verdadero problema quizás no sea la máquina en sí, sino el marco simbólico, institucional y político en el que la usemos. Y la quinta será la pregunta espiritual, podríamos decir así, independientemente de lo que cada cual entienda por espíritu o por esencia o alma o lo que sea, ¿no? En última instancia, ¿puede la tecnología tocar el alma humana, la esencia humana, el espíritu humano, o solo replicar sus funciones externas? ¿Qué hay de la conciencia, de la sensibilidad, de aquello que mucha gente podría llamar espíritu? Bien, todo esto y más en este episodio, así que vamos allá cuanto antes. Hola, soy Andrés Caramés y esta es la 33ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura, con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. Bien, transhumanismo, utopía tecnológica o desafío humano. Vamos a hablar un poco de la sección de la redención secular y la utopía de Silicon Valley. Veremos cómo podemos desplegar este tema. Comencemos por pintar el panorama un poco en nuestras mentes. ¿Qué es exactamente el transhumanismo y por qué algunos lo ven casi como una religión moderna? El término transhumanismo se refiere a un movimiento filosófico-científico que propugna el uso de la tecnología para ampliar las capacidades humanas más allá de lo que consideramos natural, ¿verdad? En esta contradicción entre natural y artificial. Supuesta contradicción. Bueno, habría que ver qué es natural y qué es artificial, ¿no? Aquí siempre me viene, cada vez que comento esto, me viene la cuestión esta de las presas humanas frente a las presas que crean los castores, a las cuales seguimos refiriéndonos como una cuestión natural, porque lo hacen los castores de manera natural, esa tendencia que tienen, aunque la manera de hacerlo, incluso los materiales a veces, pues resulta que es madera y son ramas y puede ser barro y piedras y lo que sea, pero cuando la presa la hacemos nosotros automáticamente nos referimos a ella como artificial, ¿no? Pero bueno, no es el caso de este episodio, siempre me acuerdo de este ejemplo y os lo quería dejar por aquí. Bien, pues los partidarios de esta cuestión del transhumanismo sueñan con un horizonte en el cual nuestros cuerpos y almas trasciendan los límites de la humanidad. ¿Cómo? Curando todas las enfermedades posibles y todos los males, mejorando nuestras facultades físicas y mentales, volviéndonos inmortales a poder ser, resucitando a seres queridos mediante el uso de la ciencia, colonizando otras estrellas y, tal vez lo más emblemático, normalmente fusionándonos con máquinas y elementos súper inteligentes para inaugurar una
era de las máquinas espirituales, y a lo mejor era de las máquinas espirituales interestelares, o lo que sea. Y este es un imaginario poderoso, un solucionismo tecnológico llevado al extremo, ¿no? Una especie de utopía Silicon Valleyana, una especie de utopía de Silicon Valley con promesas de paraíso terrenal, ¿no? Sí que hay que tener cuidado con estas cosas precisamente por eso. Para muchos entusiastas en la esfera tecnológica, estas ideas constituyen una suerte de fe secular. No se habla de ángeles, ni de milagros, ni de cosas mágicas, en principio, sino de inteligencia artificial, la famosa IA, nanorobots, ingeniería genética, realidad virtual y toda esta cuestión. Hay que tener en cuenta que muchas de estas tecnologías, cada vez que se tratan de implementar, quiero decir que no todas ellas triunfan. Recordemos las gafas aquellas de Google, famosas, de realidad ampliada y poder verlas. No veo que se haya implementado, y como esas, muchas otras cosas. No quiero decir que todas sean así, ni que todas vayan a fracasar, pero sí es verdad que ha habido muchas tecnologías aparentemente rupturistas en la historia que al final no se han implementado, pues porque no cuajó la cosa, ¿no? En todo caso, el trasfondo es curiosamente similar a de algunas religiones tradicionales, la manera en la que tienen de plantearlo. La periodista Megan O'Giblin, ex transhumanista, lo que señaló es que el transhumanismo ofrecía una especie de visión de la redención sin los espinosos problemas de la justicia divina y qué pasa con Dios y todo esto, ¿no? Es decir, una especie de salvación laica, una salvación secular. En lugar de esperar un juicio final, por gracia de Dios, esta visión propone una especie de enfoque evolutivo de la escatología, donde la humanidad toma en sus propias manos la glorificación final del cuerpo, usando la ciencia y la tecnología. Esta cuestión de la escatología, que tiene que ver con como ese estudio del final de los tiempos, ¿no es cierto? Está muy relacionada además con todas estas cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y tienen que ver con todas esas aproximaciones que ponen, para bien y para mal también, al ser humano en el centro de la ecuación, de una manera que muchas veces es pues aquello que se llama antropocentrismo, ¿no? Creernos más importantes todavía de lo que somos. Es decir, que a veces incluso a nivel de tener en cuenta, yo que sé, emisiones, el famoso antropoceno, la capacidad del ser humano para modificar la superficie de la Tierra, todas estas cuestiones, a veces hay que decir que algunas de esas visiones le dan una importancia al ser humano y la capacidad que tiene el ser humano de modificar el planeta Tierra, desde mi punto de vista, exagerada. No somos tan grandes, no somos tan importantes, ni somos tan poderosos. Hay gente que dentro del propio ámbito humano sí es muy poderosa y puede hacer mucho daño, y habrá que empezar por ahí para intentar, si queremos siquiera evitar los otros supuestos problemas, que pueden ser problemas más globales. Pero hay que recordar, no me canso de decirlo, que a las élites les encantan los problemas globales inmensos y, vamos a decir así, inabarcables por personas o por grupos de personas o por comunidades, para que así hagan falta pues superestructuras, para que hagan falta grandes grupos, Organización de las Naciones Unidas, no sé qué, para que nos solucionen los problemas, porque nosotros, que somos pequeñitos, no somos capaces de abarcar cosas tan grandes. Esa es una de las trampas, ¿verdad? Por eso hay que, desde mi punto de vista, escapar de todas esas visiones, digamos, tan expansionistas del poder, digamos, y de creaciones institucionales supranacionales con poder que hace que cada comunidad, cada persona se sienta muy, muy pequeñita. De eso nada. Todos somos importantes, en cierto modo. Pues es eso, una especie de toma en sus propias manos, por parte del ser humano, de la glorificación, ¿no? del cuerpo, de usar la ciencia y la tecnología. Básicamente, el transhumanismo lo que retoma es el anhelo ese milenario que todos conocemos de trascender nuestras propias limitaciones, ser más sabios, ser más fuertes, vivir para siempre, todo esto que está tan de moda, ¿no? Con este hombre que está inyectándose plasma de su hijo para aumentar la longevidad y todo esto. Pero se traslada la esperanza del cielo a los laboratorios y las startups. Por cierto, esto está muy vinculado con toda la cuestión que os comento normalmente, que os comento muchas veces de Thomas Sachs y toda esta cuestión de la religión de la medicina y cómo los médicos muchas veces son los nuevos sacerdotes, la gente va a verlos para que les toquen, para que les cojan la mano, para que hablen con ellos. Y estos médicos muchas veces sientan cátedra y le dicen a la gente cómo tienen que vivir, lo que tienen que hacer, etcétera. Todo ello basado en una suerte como de superioridad y de componente de autoridad, que la mayor parte de las veces en la toma de esa autoridad se produce una falacia lógica, que es la falacia ad autoritas, es decir, una falacia por autoridad en la cual
una persona que tenga capacidad de, digamos, tenga conocimiento sobre el cuerpo humano, sobre cómo funcionan las células o unos tendones, etcétera, pues nos dé pautas de vida que muchas veces tienen que ver con cuestiones más sociológicas, psicológicas, de relaciones personales, etcétera. Entonces es una cosa un poco como abarcarlo todo, ¿no? Es como que han conseguido esa especie como de poder. La teología de la medicina, en definitiva, el libro es del cual ya os he hablado muchas veces, de Thomas Szasz, toma esta cuestión desde base, la agarra y la zarandea, y creo que es un libro que os recomiendo, creo que es un libro que tenéis que leer, es un libro que os recomiendo que leáis. Yo tengo una versión en inglés, no recuerdo ahora mismo si está en español o está en inglés, leedlo. Si está en español, pues podéis, habrá más gente, digo, de mis escuchas que puedan leerlo, y en todo caso os lo recomiendo mucho. La teología de la medicina, de Thomas Szasz. Bueno, seguimos. No es casualidad que en Silicon Valley sea la cuna de muchos de estos proyectos transhumanistas. Allí abundan los casos de magnates y estas mega empresas, mega corporaciones invirtiendo fortunas para vencer a la muerte o para hackear a la biología, ¿no? Por ejemplo, Ray Kurzweil, ingeniero y futurista famoso, el actual directivo de Google, que es tan conocido, que salió en la prensa recientemente, tenía que ver con todos los gigantes de las tecnológicas, ¿no?, en Estados Unidos, pues se convirtió en una especie de profeta laico de esta corriente. Kurzweil anunció en sus libros títulos elocuentes como La era de las máquinas espirituales, ya en el 99, si no me equivoco, la singularidad está cerca, toda esta cuestión de la singularidad, prediciendo que a mediados del siglo XXI la inteligencia artificial superará a la humana y nos va a obligar a, esta es una palabra terrible, ¿no?, nos va a obligar a fundirnos con ella para no quedarnos obsoletos. Él mismo ha declarado abiertamente que no acepta la muerte per se y que considera una gran tragedia, una profunda pérdida que la humanidad debe superar. Hay que superar la muerte, según Kurzweil. Según él, digamos que para él, por lo que parece, no tiene ningún componente estructural en lo que tiene que ver con darle sentido a la propia vida. Es decir, la vida es vida porque no es muerte, y la muerte, de manera retrospectiva y de manera ligada a la vida, la dota de un sentido y de una finalidad, en el sentido estricto de finalidad, ¿no?, de un fin. Pero de un fin, en este caso, o sea, la utilización de fin aquí es como ambigua, ¿no? Tiene un fin, tiene un final, pero ese final es la que hace que tenga un fin. Y el fin no es morir. Morir es lo que hay al final del pasillo, pero eso, curiosamente, de manera retrospectiva, dota de sentido a todo lo que ocurrió antes. Es una cosa que esta gente, a nivel filosófico, parece que a veces se les olvida, ¿no? Pero bueno, seguimos. Este Kurzweil se somete a regímenes estrictos de medicamentos, suplementos, dice que toma cientos de pastillas al día y tal, con la esperanza de mantenerse con vida hasta que la ciencia permita la inmortalidad. A la gente a la que le ocurre esto, creo que, a ver, no quiero exagerar, pero parece evidente que tienen algún tipo de problema subyacente, ¿no?, con la aceptación de sus propias limitaciones. Hay quizás una especie como de ¿cómo se dice?, de complejo de vaya, hombre, se me ha ido el término. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Una especie de megalomanía, ¿no? Una especie de megalomanía, esta es la cuestión que estaba buscando, megalomanía. Pero no está él solo. Hay compañías como Calico, que está respaldada por Google precisamente, que investigan cómo curar el envejecimiento. Magnates como Peter Thiel han financiado proyectos de criogenización, la congelación de los cuerpos tras la muerte para revivirlos en el futuro. Siempre pensamos en Disney, ¿no? En Disney, cadáver de Disney congelado, o el de Lenin, por ahí, para revivirlo en algún momento cuando se pueda. De eso habla alguna gente, ¿no? E incluso experimentos de rejuvenecimiento, o sea, una vez ya está el daño hecho, entre comillas, de volver atrás, ¿no?, con transfusiones de sangre joven. Esto lo está haciendo este famoso millonario cuyos documentales y canal de YouTube y todo esto se hizo tan famoso recientemente. Todo esto suena súper extravagante, pero lo que ilustra es cuánto ha calado esta especie de utopía tecnocientífica, ¿no?, y esta especie de nueva religión basada en esa ciencia que defiende esta gente. Es interesante notar cómo el lenguaje transhumanista a veces roza lo místico. Kurzweil hablaba de lograr una singularidad, casi como una especie de como un éxtasis, una explosión tecnológica, hasta crear spiritus máquina, ¿no? Otros en Silicon Valley llegan a plantear la creación de una especie de IA Dios. De hecho, recientemente el inversor Mark Andreessen publicó un manifiesto titulado ¿Por qué la IA salvará al mundo? O sea, ahora la IA ya viene a salvar el mundo, a salvar la humanidad y todo esto. O sea, no es que nos estén dando por saco la gente de arriba y esté poniéndolo muy difícil que la gente pueda tener vidas humanas, orgánicas, con sentido y bien conectadas, sino que hace falta como una especie de huida hacia adelante en la cual la IA tiene como que
ponerse un poco como por encima de nosotros, incluso a nivel moral, y venir a salvarnos, por fin, ¿no? Este ¿por qué la IA salvará al mundo? Fue leído por algunos como una especie de himno a la deidad artificial, ya era lo que nos faltaba, ¿no? O sea, viene Nietzsche, dice Dios ha muerto, y ahora estos lo reviven, pero lo llenan de cables y nos generan aquí una deidad artificial. Bueno, luego tenemos a Yuval Noah Harari, que es muy, muy conocido, yo soy hipercrítico con él con frecuencia, por diversas cuestiones. Él popularizó el término del dataísmo para describir esta nueva fe en los datos y en los algoritmos que impregnan nuestra era. Yuval Noah Harari, uno de los problemas que tiene, y solo una pequeña puya la tengo que meter por aquí, porque para algo es mi podcast y puedo dar mi opinión, es bastante blandito, a mi modo de ver, y muy tibio con muchas cosas. No se casa... No es que no se case con nadie, ojalá no se casase con nadie. Lo que hace es rara vez ir a la raíz del problema. ¿Por qué? Porque vende más así. Vende muchos sus libros y la manera que tiene de aproximar los problemas actuales son como muy, ya digo, como muy cosméticas, muy superficiales, apenas araña la superficie y rara vez se mete rara vez ataca a quien hay que atacar. Esto es lo que quiero decir, básicamente, ¿vale? Para que me entendáis. Rara vez ataca a quien, desde mi punto de vista, esta es mi opinión, lógicamente, nada más y nada menos, rara vez ataca a quien hay que atacar. Entonces, bueno, no me parece normalmente tan interesante como se le suele pintar, precisamente por esto, porque se quedan comentarios anecdóticos de, bueno, esta política habría que implementarla y habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Rara vez critica las cosas de raíz, entonces pues no nos interesa tanto, y solo le va a interesar a gente que quiera, leyéndolo, sentirse bien y creyendo que está siendo muy súper filosófico y súper profundo, cuando en realidad no lo está siendo, ¿no? En Homo Deus, Harari sugiere que esta nueva religión de Silicon Valley no venera ni a dioses ni al hombre, adora los datos y tal, viendo a los organismos como algoritmos biológicos y postulando que nuestro destino cósmico es integrarnos en un gran sistema de información. Y si lo pensamos, ideas como subir la mente a la nube, vivir en una especie de simulación digital, pues tiene cierto eco con cosas espirituales, con doctrinas espirituales, trascender el cuerpo, existir en otra esfera, solo que traducidas al lenguaje tecnológico. Aquí se produce un cambio parecido a aquel del cual nos habla Michael Burleigh, que se produjo con la secularización de los elementos monárquico-religiosos en la Revolución Francesa, como de repente es el Estado, se produce una especie como de ciencia de Estado, religión del Estado, y una implementación de la bandera, la cruz, los himnos, no sé qué, que antes eran todos religiosos y monárquicos, de pronto se convierten en estatales, en una especie como de unificación perfecta, de la cual todavía no nos hemos recuperado y de la cual todavía no hemos salido. Pero, ¿por qué resulta tan seductor este sueño transhumanista? Para muchas personas, lo que representa es una especie de narrativa esperanzadora en un mundo secularizado. Promete pues, que la ciencia nos hará como dioses, capaces de decidir nuestro propio destino, nuestra propia evolución y todo esto, ¿no? Y claro, en tiempos de incertidumbre, de cambio climático, de bichos y virus que andan por ahí haciendo de las suyas, no quiero mencionar la palabra esa por si me sale un letrerito en el vídeo, lo que sea, y en ausencia en muchos ámbitos de las religiones tradicionales y tal, ofrece un relato pues, de progreso ilimitado, que esto es una ideología. El progreso sabemos que es una ideología. No solo solucionaremos nuestros problemas, sino que nos autoelevaremos a nosotros mismos a un nuevo nivel de existencia. Y claro, esto en cierto modo es el mito del paraíso, pero reimaginado, un paraíso construido por ingenieros en lugar de por deidades, una especie de paraíso creado por ingenieros. Y de hecho, Gibling y otros analistas han rastreado cómo muchas de estas ideas transhumanistas repiten antiguos mitos, desde la alquimia medieval, que buscaba el elixir de la vida, pasando por bueno, ya sabéis, la piedra filosofal y toda aquella cuestión, pasando por cosmistas rusos del siglo XIX que especulaban con resucitar a los muertos, colonizar el espacio y todo esto, hasta las teorías estas modernas del mind uploading, que tienen como meta final iluminar la conciencia, cuantificarla, liberarla de la carne mortal, ¿no? Suena casi bíblico, suena casi religioso, suena también parecido a estas aproximaciones cristianas, también muchas veces provenientes de la India. De hecho, hay gente que dice que tienen una especie de vínculo en lo que tiene que ver con las tesis y la
el sacrificio del cuerpo, el ayunar, el machacar el cuerpo, el decir que todo lo terrenal y lo físico es malo y que lo verdaderamente bueno es el alma, que se tiene que elevar al cielo y tal. Entonces estamos aquí de paso y esto todo un valle de lágrimas, el cuerpo es imperfecto, huele mal, somos horribles y vamos para arriba. Que esto, por cierto, se suele decir, hay una especie de línea filosófica que se puede ir siguiendo hacia atrás, que pasa por la cuestión, casi podríamos decir, hegeliano, kantiano, platónica, y nos iríamos hasta Platón a la cuestión la cuestión del idealismo y del planteamiento del mundo de las ideas, del mundo terrenal y la realización física de los objetos como siempre imperfectos, y lo que sí sería perfecto serían aquellas ideas, o sea, aquellos elementos, digamos, a los cuales se le ha sustraído lo material y se quedan meramente en conceptos, y esas serían perfectas, ¿no? Esas ideas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso automáticamente, por contraste, genera una visión, digamos, negativa de la carne en sí, de lo físico, de lo terrenal, ¿verdad? Y de aquellos... ¿Cómo es esto? De aquellos... barros, de aquellos, no sé qué, estos lodos. Me he olvidado de ese refrán. Bueno, pues a veces son cosas de estas. Yo tengo el cerebro a tantas revoluciones que cuando quiero frenar un momento para decir un refrán que hemos dicho tantas veces en la vida, se me olvida. Pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. De aquellos... estos lodos. Bueno, ponedmelo en comentarios. Que cada persona me lo ponga en comentarios, a ver si llegamos a 200 o a 400 o a 1000 comentarios, y así este episodio lo ve mucha gente. De aquellos estos lodos. A ver si os acordáis y me lo ponéis en comentarios. Muchos comentarios con ese refrán. Bueno, seguimos. Bajo este brillo optimista, algunas personas perciben un matiz inquietante. Gibling apunta que esta especie de evangelio transhumanista, en el fondo lo que insinúa es que los humanos seremos inevitablemente superados por las máquinas, y que para salvarnos debemos dejar de ser plenamente humanos para convertirnos en máquinas nosotros mismos, ¿no? Claro, esto es una cuestión que deja entrever, y esto es una de las cosas de las cuales yo no me canso de hablar, y que por eso insisto tanto siempre en leches, prestemos atención a estas cosas, aprendamos a leer titulares, soflamas, proclamaciones, etcétera, para que no nos la cuelen. Por eso también lógicamente, de manera personal, os recomiendo pues mi newsletter o mi membresía, o que os unáis a mis plataformas para aprender sobre estas cosas. Lo que se deja ver aquí, de manera sibilina, es que, como en cualquier otra ideología de este estilo, cuando se produce una especie de componente de transición y casi como de trascendencia, insinuando que los humanos somos imperfectos, somos malísimos, somos asquerosos, y que inevitablemente vamos a ser sustituidos por máquinas o máquinas superinteligentes, etc., hay un elemento que queda ahí colgando, que es que alguien tiene que suministrar esas nuevas máquinas, alguien tiene que construir esos robots o esas nuevas máquinas o esas nuevas inteligencias artificiales, y alguien tendrá que hacer esa especie como de transición, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? En un mundo en el cual hay gente que se dedica meramente, y está muy bien y súper respetable, y menos mal, porque gracias a eso comemos, hay gente que se dedica a tener cerdos o a tener a plantar trigo, vegetales o patatas, o tener vacas, tener animales, etcétera, y que no está preocupada de estas cosas de la IA, ni un robot, ni esto, ni aquello. Claro, ¿qué ocurre? Que se traslada el mensaje de que vamos a tener que delegar y confiar cosas tan importantes como la definición de qué es un ser humano, qué nos añadimos o qué nos restamos, a las personas que sí tienen el poder y la capacidad, teóricamente, de modificar todo esto. Ingenieros, grandes marcas, grandes firmas, grandes corporaciones, grandes élites, y por supuesto los gobiernos que regulen todo eso para que no haya ninguna tragedia, ¿no? Para que nos protejan y nos den seguridad. Esto es un poco lo que se vende. Por eso, ya digo, dentro de estas cuestiones, digamos, de trascendencia, de vamos a dejar de ser humanos para ser una especie de superhumanos robóticos con inteligencia artificial y con no sé qué, hay que decir, ¿cuál puede ser el interés? ¿Cuál puede ser el interés que hay por ahí detrás? ¿Es esto ser como mal pensados? Sí, pero esta cuestión que se dice a veces de piensa mal y acertarás, cuando estamos hablando de historia, cuando estamos hablando de élites y de lo que hacen los poderosos con la gente de a pie, digamos, la gente regular, con la gente normal, pues suele cumplirse. Piensa mal y acertarás. Por eso hay que tener un poquito más, yo creo, la mosca detrás de la oreja y aprender a leer entre líneas. Ya sé que se llama, por eso llamamos así tanto a mi newsletter como a mi membresía, a leer entre líneas estas cosas para ver lo que subyace, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado con estos planteamientos. Entonces, claro, es paradójico, ¿no? Una utopía que promete elevarnos podría requerir en una última instancia nuestra propia obsolescencia, es decir, es una cosa que teóricamente es buena para el ser humano, pero requiere que el ser humano deje de ser humano, ¿no? Entonces, paradójico esto, cuanto menos. Kurzweil a veces describe al ser humano como una especie de simple peldaño evolutivo hacia entidades más elevadas, las inteligencias artificiales futuras, robóticas, cyborgs y todo esto, ¿no? Y esto plantea ya una pregunta filosófica espinosa. Si el ideal es trascender lo humano, ¿qué valor le estamos dando entonces al ser humano tal y como es hoy? Para mí estas filosofías tienen un vínculo muy estrecho con esas otras filosofías o ideologías que denostan al ser humano, como por ejemplo el maltusianismo, todo lo que tiene que ver con esta cuestión del cambio climático, de que somos un virus para el mundo, de que somos lo peor, bla, 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 bla. Se traslada la culpa a los seres humanos, digamos, a las masas de seres humanos se nos traslada la culpa, se nos hace sentir como que somos gusanos asquerosos, como que somos parásitos, como que somos una especie de virus para el mundo que hay que erradicar. ¿A quién no hay que erradicar? A los grandes, poderosos políticos, a sus amigos ingenieros y élites y gente muy inteligente que sí que puede salvarnos y son los únicos que destacan un poco de todos esos virus asquerosos. Ellos son los únicos iluminados que pueden salvarnos un poco. Eso es lo que está detrás del mensaje a través del cual se traslada la culpa a la gente para que se sienta mal y estamos dañando el planeta. Yo no estoy dañando el planeta de nada. Habrá gente que sí esté dañando el planeta y habrá que exigir responsabilidades. ¿Quién es el que les permite hacer eso? ¿Quién es el que robó por la fuerza los recursos naturales y se los otorgó a esos amigos suyos corporativos? Claro, es que esa pregunta no quieren hacerla. Entonces, lo que hacen es desplazar la culpa hacia las personas que no tienen la culpa ni tienen nada que ver con eso y que de hecho acaban siendo víctimas de esos propios elementos. Claro, cuando una vez se les roban los ríos, los lagos, las playas, los mares, se les roba todo, se destruye todo eso y se le dice, uy, qué malos sois, estáis contaminando el mundo. Perdona, pero si eres tú el que ha diseñado esta forma de hacer las cosas, ladrón, criminal, ¿de qué vas? Y así lo hacen, ¿no? Nos echan a nosotros la culpa. Entonces, detrás de estas ideologías hay gente muy peligrosa y muy totalitaria, y para eso estamos aquí escuchando este podcast, para aprender a ver por dónde vienen y que no nos la cuelen. Bien, y esto plantea la cuestión esta que estábamos diciendo. ¿Por qué hay esa visión como tan negativa del ser humano, ¿no? Aquí lo lanzamos con nuestra siguiente sección. Después de este pequeño vistazo que le dimos al transhumanismo como religión, digamos, tecnológica o protofuturística, tecnológica, ¿qué entendemos por humano y por qué querríamos superarlo, teóricamente, ¿no? Bien, vamos a hablar del dilema antropológico. ¿Qué significa entonces ser humano? Y si necesitamos realmente mejorarnos. Esto nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana. Detrás de la idea de mejorar o de ampliar el ser humano subyace una cuestión básica de antropología filosófica. ¿Qué es el ser humano? Y ligado a ello, ¿en qué sentido podemos o debemos producir esas mejoras? ¿Cuál es nuestra percepción propia del ser humano? Y según esta gente puede que la tecnología pues, nos dé medios para cambiarlo. Pero primero tenemos que ver qué estamos cambiando y por qué, ¿no? A lo largo de la historia ha habido pensadores de diversas épocas, ahora lo veremos, que han definido de distintas maneras aquello que nos hace humanos, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, de manera célebre, definió al hombre como un animal racional y un animal político, ¿no? Zoon politikon, resaltando pues, nuestra capacidad de pensar de manera lógica y de vivir en sociedad. Bien, a mí nunca me ha gustado del todo esta asociación entre estos vasos comunicantes entre lo social o las sociedades o la vida en común y lo político, necesariamente, lo que solemos entender por político, que tiene que ver con polis, que tiene que ver con ciudad. Esta gente es la gente de las ciudades-estados, la gente que vive en ciudades y es la gente que está afectada por una manera de organizar las cosas que para mí ya era errónea, incluso, y no hace tanto, porque decir, que hace 2000 años, sí, bueno, no es tanto tiempo. Yo incluso me atrevo a decir eso, digo, no es hace tanto tiempo, 2500, 2600 años, no es tanto tiempo, tampoco, y quiero decir que puede haber problemáticas que ya estuviesen presentes en aquella época y visiones sesgadas hacia el estatismo, podríamos decir, o hacia la visión positiva del totalitarismo o de los posicionamientos en los cuales hay gente que manda sobre otra, que no podemos aceptar en ningún caso, que sean mentes tan poderosas y preclaras como las de Aristóteles, ¿no? O Platón o toda esta gente. Bien, estas cualidades, razón y vida
comunitaria, vamos a llamarlo así, nosotros mejor, han sido consideradas de manera clásica como nuestro sello distintivo, ¿no? A nivel humano. Siglos más tarde, Pascal, célebremente también, Blaise Pascal, capturó de manera poética, podemos decir, esa condición humana, ¿no? El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña que piensa. Y con esta metáfora de la caña pensante, Pascal lo que subrayaba era lo frágil que es nuestro cuerpo, que es un simple tallo que se puede quebrar con el viento, etcétera, pero que a la vez exaltaba la grandeza, digamos, de nuestra mente, capaz de darse cuenta del universo y de su propia mortalidad, ¿no? Esto me lleva a pensar en aquello de que el ser humano es el universo experimentándose a sí mismo, ¿no? Que es una cosa como muy bella, muy profunda, sobre la cual es bonito reflexionar. Bien, nuestra debilidad física contrasta con aunque estemos mamadísimos, aunque estemos súper mazados, nuestra debilidad física, a nivel, digamos, estructural, global, cósmico, contrasta con una sorprendente fortaleza intelectual o espiritual. En palabras esto le pasa mucho a los intelectuales también, que como muchas veces, bueno, dicen que Platón era luchador, que era un wrestler, que tenía que ser el de la espalda ancha, que era un tío que estaba muy fuerte y tal, pero hay muchos de estos otros que no, que eran más bien así ratillas de biblioteca y que no estaban muy mazados. Entonces, claro, dicen, lo más fuerte que tiene el ser humano es el intelecto, el espíritu y lo espiritual. Y yo les contesto, para algunos sí. Yo tengo algunos amigos que conozco por ahí que su intelecto no es precisamente lo más fuerte. Ahora, como te agarren, te hacen un estropicio. Bueno, gente fuerte físicamente. Y hay gente, ambas, hay gente que es fuerte en ambos ámbitos. Bien, en palabras del propio Pascal, el hombre no es nada comparado con el infinito, ¿no? Bueno, estas cosas que tienen así los filósofos también, ¿no? Que escriben, escribimos, me voy a meter a mí en ese saco, escribimos a veces cosas así muy rimbombantes y que resuenan mucho, ¿no? Pero desde luego sí somos insignificantes ante la inmensidad del cosmos en lo que tiene que ver con el tamaño, ¿no? Comparativamente. Pero sin embargo, poseemos una conciencia que puede abarcar ese cosmos en forma de pensamiento. Menuda paradoja. Aquí voy a meter una cuñita, me acabo de acordar, nuestro querido Antonio Escotado, que hemos mencionado muchas veces aquí en el podcast, dijo una vez algo muy bonito en relación con cómo la ciencia había explorado elementos. Bueno, la ciencia, la filosofía, habían explorado elementos, digamos, externos al ser humano y luego también la filosofía, la reflexión, pero también la psicología, creo que también mencionaba Freud, a él le gustaba mucho Freud. Por supuesto, filósofos, Aristóteles y esta gente habían explorado elementos hacia adentro y él dijo algo así, no estoy citando exactamente, pero recuerdo, había dicho algo así como que había sido un gran avance el darse cuenta de que el universo es igual de infinito hacia afuera que hacia adentro. Os dejo con esa frase. Me la podría haber guardado para el final del episodio y ponerosla como cita, pero bueno, tendría que buscarla y tal. Os la dejo por aquí, a lo mejor la incluyo también en algún otro episodio, por si hay gente que llega de manera fresca, llega de rebote al podcast en el episodio 30 y pico, 40 y pico, lo que sea, y le llega por primera vez, bueno, pues que la escuche. Pero era una cosa así, ¿no? El universo es igual de infinito hacia afuera que hacia adentro. Muy potente esto, muy interesante. Como tenemos esa capacidad de abarcar casi el cosmos entero en el pensamiento y más, cosas que ni siquiera existen en este cosmos, somos capaces de imaginarlas muchas veces, ¿no? Y todo esto, bueno, es muy interesante la cuestión de la conciencia y todo esto, ¿no? ¿Por qué recordar estas visiones clásicas así del ser humano? Porque nos hacen preguntarnos que eso, lo que decíamos antes, cuando el transhumanismo habla de mejorar al ser humano, ¿cuáles son los aspectos que busca mejorar y qué implica? Si nos definimos principalmente, generalmente, por nuestra inteligencia racional, podría parecer lógico que aumentar el coeficiente intelectual utilizando implantes cerebrales que utilicen IA y todo esto fuese lógico. Si lo que valoramos es nuestra salud y nuestra fuerza física, sería comprensible querer cuerpos más resistentes mediante bioingeniería, convertirnos en cyborgs y tener como extremidades con huesos de titanio o con, yo qué sé, con sistemas hidráulicos, lo que sea, lo que se ve en los videojuegos, ¿no? En películas de ciencia ficción. Entonces, hasta aquí la noción de mejora suena a continuación de aspiraciones humanas bastante antiguas, ¿no? Más conocimiento, más salud, más longevidad y tal. El ser humano siempre ha querido superarse a sí mismo en alguna medida. Hasta ahora, bastante natural y orgánica. Habrá que ver a partir de ahora. Desde aprender a volar con máquinas hasta multiplicar su fuerza pues con grúas, con todo tipo de cachivaches, potenciar la memoria con
la escritura, que no es una manera, no es nada más realmente una manera nada más que una manera de aumentar la memoria, dejando cosas escritas y renunciando directamente a la oralidad o a la memoria, sino dejarlo de memoria escrita en libros que puedan trascender a la propia mente que contenga esos contenidos y, bueno, pues los ordenadores, ¿no? Y todo esto. Entonces, en cierto sentido, la historia de la civilización es muchas veces la historia de ampliar habilidades humanas a través de herramientas, ¿no? Es la cuestión de las herramientas. Visto así, el transhumanismo sería una extensión natural de algo que ya hacemos, que es usar la técnica para ir más allá de nuestros límites inmediatos. Pero luego hay otra perspectiva, que es la de quienes advierten que no todo límite es un mal a erradicar y que no toda intervención tecnológica constituye realmente una mejora. Aquí entra de nuevo el dilema de qué consideramos esencial en lo humano. Por ejemplo, pensemos en la empatía, la creatividad, la libertad interior, todas estas cuestiones que mencionamos aquí en este podcast muchas veces. ¿Son simplemente el producto de ciertas conexiones neuronales que podemos optimizar, digamos? ¿O hay en ellas algo emergente, algo que podría perderse si reducimos al humano a un problema técnico, digamos, a un problema técnico que resolver? Hay algunos filósofos que temen que esta visión transhumanista tienda a una especie como de reduccionismo. Ver al ser humano como un conjunto de datos, que es como un algoritmo biológico, digamos, que podemos reprogramar. Esto podría ser peligroso. Yo creo que ya se hace en gran medida. Es decir, cuando se habla de la estadística, cuando se habla de datos, no, porque la gente está mejor ahora, la gente está peor. La gente tiene 1,2 coches, a ver, o tiene un coche o tendrá dos. Rara vez habrá una persona que tenga un coche y luego 2 décimas partes de un coche. ¿Qué locura es esa? Pero claro, como son datos estadísticos, yo entiendo que sí, que puede tener ciertas utilidades y tal, vale, entiendo por dónde va. Pero normalmente este tipo de aproximaciones estadísticas se hacen para controlar a la gente y medir bien a grandes masas, del mismo modo que se miden y se tienen contadores de pollitos en las granjas, ¿vale? Cuidado porque va por ahí la cosa. Entonces, es una visión de reduccionismo del ser humano a datos para luego poder controlarlos, reprogramarlos y dirigirlos y tal. Suena como mal, así hay paranoia, conspiraciones y todo esto, pero no. O sea, las principales funciones de estos elementos estadísticos vienen por ahí, ¿vale? Harari señala que en el dataísmo que menciona él, extremo, los organismos son percibidos como poco más que algoritmos bioquímicos, ¿no? Estas son las expresiones que se utilizan. Si adoptamos esa idea al pie de la letra, entonces, claro, la diferencia entre un ser humano y una máquina es una diferencia de grado, no de tipo. Somos máquinas de carne, que es como nos ve mucha gente, ¿no? Por tanto, pues es natural fusionarnos con máquinas que puedan ser de metal o de silicona, etc. Entonces, ¿es eso todo lo que somos? Somos máquinas de carne. Un sistema que ingiere datos, procesa información y produce outputs. Eso es lo que es un ser humano. Claro, teóricamente estas cosas son para mejorar al ser humano, se preocupan mucho por el ser humano, por todo eso, pero realmente fijaos en qué visión más materialista, más cruda, fría y preocupante tienen del ser humano, ¿no? Como si fuese una especie de organismo, una máquina de carne, ¿no? De producir, bueno, de trabajar realmente, de ir a trabajar, de producir, de hacer estas cosas, pero ¿dónde quedan todos esos otros elementos que nos hacen humanos? Es que tienen una visión muchas veces esta gente peligrosa, ¿no? La tradición filosófica humanista clásica, diríamos, seguramente diría que el ser humano es algo más. Implicaría una interioridad, una subjetividad irreductible, que esto yo hablo muchas veces de eso, ¿sabéis? Sentir los tonos rojizos de un atardecer, apreciar la belleza de una sinfonía, las vibraciones de ese primer beso, dudar entre el bien y el mal, tener tal, amar a otra persona, sabiendo que esa persona también puede morir en determinado momento, todo esto. Para esto están muy bien, por cierto, los cuentos de Borges. Hay cosas que tienen que ver con que si uno es inmortal, por ejemplo, y puede vivir para siempre, podría teóricamente llegar a saberlo todo o a leerse todos los libros o tal, y se empiezan a producir una serie de problemas que, si eliminas la muerte de la ecuación, se empiezan a producir un mogollón de problemas. Es una cosa bastante preocupante. Os recomiendo, vamos, mucho mejor que os pueda explicar yo, es que leáis los cuentos de Borges si, por desgracia, todavía no lo habéis hecho. Bueno, por desgracia o por suerte, porque enfrentarse a ellos por primera vez, y creo que es un placer que raras veces se experimenta. Todos estos aspectos conforman
estos aspectos que hemos comentado hasta ahora, lo que conforman es la experiencia humana y son cosas que no se dejan medir o mejorar así tan fácilmente, que en bytes, en terabytes y con ingeniería genética y modificaciones de ADN y todo esto. Incluso nuestras imperfecciones y nuestros límites muchas veces nos definen. Pensemos en esta provocación. Si un ser humano fuese perfecto en todos los sentidos, invulnerable, omnisciente, completamente lógico, todas las decisiones son perfectas teóricamente y todo esto, ¿seguiría siendo humano o se habría convertido ya en otra cosa? Hay personas que comparan esta meta transhumanista que estamos hablando hoy con la figura del Übermensch, que es el superhombre nietzscheano, ¿no? Un ser que trasciende la moral y la condición de Homo sapiens actual y se convierte en una especie de versión ulterior, superior, ¿no? Como como por encima, como el superhombre, una versión superior a la del hombre. Pero Nietzsche concebía el superhombre más bien en términos filosófico-culturales, mientras que el transhumanismo lo que lo plantea es de una forma casi como técnica, literalmente técnica, ¿no? Podemos seguir llamando hombre a un ser que es inmortal, omnipotente, que lo sabe todo, fusionado con una IA, bla, bla. O estaríamos ante una especie de nueva especie, valga la redundancia, disculpad. Estaríamos ante una nueva especie. De hecho, el propio término poshumano se usa a veces, sería el descendiente lejano del humano una vez alcanzadas estas transformaciones radicales. Ojo, que puede que vaya a ser así, pero bueno, está interesante estudiar esto. Imaginemos a esos poshumanos dentro de 1100 años escuchando este episodio ahora mismo y estarán diciendo, mira cómo los humanos, allí este Andrés Calamés y tal, con sus oyentes estaban debatiendo si esto llegaría a ocurrir o no, y mirad esa especie atrasada, miradlo ahí, estaban ahí grabando con sus micrófonos, con sus cachivaches esos rudimentarios, con esos micrófonos y cosas, comunicándose de esa manera, no como nosotros ahora que nos comunicamos mentalmente ya los unos con los otros, estamos conectados a una misma nube y nos controla un mismo líder y nos dirigen los líderes todos nuestras mentes y tal. Imaginad cuando estén escuchando ese episodio. Bueno, esto que estamos comentando es inquietante. Es deseable convertirse en poshumano. Los transhumanistas, entusiastas, dicen que sí, que el siguiente paso es el siguiente paso evolutivo y que hay que aferrarse, que no hay que aferrarse a lo antiguo. Sería casi una especie como de nostalgia irracional. Otros responden que en ese salto podríamos perder nuestra identidad y elementos fundamentales humanos. Vamos a imaginar por un momento que podemos editar genéticamente embriones para que nazcan con ciertas características mejoradas, más inteligencia, cero agresividad, etc. Aquí recordemos la película Gattaca. Tengo que meter estos insertos todo el tiempo porque nos vienen al pelo, ¿no? Habréis visto la película de Duzco, es una película muy conocida. Yo creo que la vi por primera vez en una clase de ética o algo así en el instituto. Creo que sí, fue en el instituto. Gattaca, ¿no? Explora toda la cuestión de la modificación genética y los elementos éticos de la modificación embrionaria y todo esto. ¿Quién decide qué es mejor? Porque claro, no, Gattaca, no sé qué, vamos a modificar estos embriones para mejorarlos y no sé qué, entonces vamos a hacerlos rubios y de ojos azules y... Uy. Si automáticamente estás tomando un color de pelo, un color de piel, un color de ojos, lo que sea, como algo que es superior a otros que no lo son, cuidado que hay unas implementaciones ahí sociológicas y filosóficas bastante graves, preocupante. No, vamos a eliminar problemas como que sean bajitos, que sean... Automáticamente estás diciendo que la gente que hoy en día es bajita es como peor humana o que es menos humana, cuando a lo mejor... puede ser superior incluso. Y de hecho entendemos que hay culturas en las cuales, por ejemplo, ser bajito es mejor que ser alto, o ser obeso es mejor que estar esquelético. Hay sociedades, ya sabemos que hay culturas en el mundo donde distintos atributos, distintas formas físicas, etcétera, son percibidas de manera culturalmente e intersubjetivamente distinta. No, es que aquí lo bueno es ser alto, tener tal color de piel, no sé qué tal. Bueno, en esta otra tribu no ocurre esto, en esta otra cultura del sur de no sé de qué tampoco, en la cultura de no sé dónde tampoco ocurre así. ¿Por qué tendemos a totalizar todo esto? ¿No será que queréis implementar una visión de lo que es el ser humano óptimo? ¿No será que seréis un poquito nazis en el fondo? Vamos a decirlo claro. ¿No será que seréis un poquito nazis y queréis tomar un atajo para llegar a esa especie de ser humano perfecto, ario que estabais buscando? Porque eso, no sé...
Suena preocupante. La última vez que se intentó no salió muy bien. Vamos a ponerlo un poquito entre paréntesis. Entonces, claro, corremos el riesgo de imponer un modelo único de ser humano, empobreciendo además pues todo eso de lo que se habla tanto, de la diversidad y todo eso, que es maravilloso, ¿no? Está bien, siempre que no sea una cosa que sea impuesta e importada por la fuerza, claro. La diversidad, mientras sea natural y orgánica, es una cosa estupenda, y la libertad también, ¿no? Incluso en la ciencia ficción, cuando aparecen humanos mejorados, a menudo se plantea el conflicto de cómo cambian sus relaciones con los no mejorados. Se produce un salto de repente y esta gente que muchas veces dicen, se llena la boca de que si clases sociales, que si esto, que si lo otro, y que está muy bien, es muy interesante, hay que hablar de eso, pero de repente se generaría una diferenciación muy obvia entre los que ya han sido mejorados y los no mejorados. Pues, ¿qué significa eso a nivel, por ejemplo, de empatía, de elementos que tienen que ver con la igualdad, con la política, con la sociedad? No es ninguna coña. En 2002, por ejemplo, Fukuyama, ¿no? Francis Fukuyama califica el transhumanismo como la idea más peligrosa del mundo. Aquí viene Fukuyama a salvarnos la vida, argumentando que alterar la naturaleza humana podría socavar los fundamentos de valores como los derechos humanos universales, que asumen una cierta igualdad biológica. Claro, o sea, si el argumento que utiliza Fukuyama para atacar al transhumanismo son los derechos humanos universales y tonterías de esas de las suyas, como las que habla él a veces, tipo vamos a poner en riesgo las democracias liberales y porque ya hemos llegado al sistema perfecto, el final de la historia, ya sabéis, toda la cosa de Fukuyama. Si esos son los argumentos que va a utilizar, ya podemos sentarnos y esperar a que vaya a venir a rescatarnos Fukuyama de los transhumanistas, porque madre mía, vaya argumentos. Bueno, luego Michael Sandel, ¿no? Ha escrito contra la búsqueda desenfrenada de la perfección biotécnica, sugiriendo que debemos conservar un sentido de aprecio por la vida tal y como nos es dada, tal y como la tenemos de manera natural u orgánica, ¿no? Con su aleatoriedad, con sus límites, sus problemas, en lugar de verla toda como una especie de materia prima, una cosa como que bueno, que no está mal, pero tiene muchos errores, pero que hay que optimizar, ¿no? Es decir, quizás haya una virtud en aceptar ciertos aspectos naturales y, digamos, imperfectos de nosotros mismos. Por supuesto, esto no quiere decir glorificar el sufrimiento, la enfermedad o todo esto. De hecho, pues la medicina tenemos la tendencia a querer curarlos y a solucionar esos problemas, ¿no? Con razón. Pero sí cuestionar esa especie de control total sobre lo humano y la propia definición de lo humano. Eso creo que sí que es interesante. Entonces, vamos a pensar aquí un momento de manera así como pregunta personal. Si tuvieras la oportunidad de mejorarte mediante tecnología, ¿lo harías? Que es una pregunta interesante, ¿no? Que hay que hacerse. En caso afirmativo, ¿qué mejorarías, por ejemplo? Claro, aquí, según lo que respondamos, lo que puede revelar es qué consideramos defectos y enfrentar esto con qué consideramos parte de nuestra propia identidad. ¿Qué cambiaría? Pues no, pues yo, mi nariz no la cambiaría porque es parte de mi tal. O no, yo, mis piernas que son cortas o lo que sea, pues no lo cambiaría. Cada uno diría una cosa. Habrá gente seguramente que diga, yo no querría envejecer tan rápido, me gustaría ser joven bastante más tiempo, disfrutar más de tiempo con los míos, siendo joven, tener energía y fuerza y tal. Otras personas dirían, yo querría una memoria infalible y tal. Claro, querríamos también un implante que controle nuestras emociones, por ejemplo, para nunca deprimirnos. O pasar por procesos, ya no digo de una depresión clínica ni nada, pero de procesos depresivos o de tristeza, aunque sea. Es el paso por esos procesos imprescindible para que luego disfrutemos los momentos, digamos, de más euforia, de más alegría. ¿Aceptaríamos un chip, por ejemplo, que prediga nuestras decisiones mejor que nosotros mismos? ¿O será mejor salvar nuestra espontaneidad pagando el precio, digamos, de tener que equivocarnos de vez en cuando? Ahí está la cuestión, ¿no? Es que es muy profundo esto, es muy interesante. El límite entre ayuda, asistencia, digamos, ¿no? Y la alteración sustancial de lo que supone ser humano es bastante difuso. Hay que tener cuidado con estas implementaciones tecnológicas. No, este chip va a predecir que esta acción es perfecta, no sé qué tal. Y digo, empieza casi a perder la magia un poco lo que supone vivir. No digo que la magia de vivir esté en equivocarse, pero en equivocarse está el aprender, y en el aprender está un poco la chicha de la vida, ¿no? De ir descubriendo. Es casi, si nos pusiésemos, aprovechando que estamos hablando de tecnología, si nos pusiésemos en el plano de un poco de un videojuego,
una de las gracias que tienen los videojuegos es que tienes que ser tú el que va construyendo la historia y tal, ¿no? Y cuando eres tú el que lo va haciendo, va tomando las decisiones, se convierte en algo como mucho más divertido. Yo creo que es un poco esta la cosa, ¿no? Ahora, asistencia y tal, pues, desde luego, yo creo que esto es muy difícil, dependiendo. Cuando uno tiene un problema, digamos, físico, médico o lo que sea, y se soluciona mediante una prótesis o una pata de palo, una pata un poquito más tecnológica que lo que es de palo y tal, pues estará muy contento de que se haya hecho ese avance. Pero bueno, es que eso yo creo que lo hacemos, tenemos esa tendencia a buscar este tipo de mejoras, ¿no? A nivel tecnológico. Ya convivimos hoy en día con prótesis, con marcapasos y todo esto, sin dejar de sentirnos humanos por tener eso, lógicamente. Lo que pasa es que el transhumanismo lo que plantea es ir un paso, ¿no? O varios pasos más allá. Entonces, existe una esencia humana que es intocable, que no deberíamos tocar en este caso. Claro, los humanistas clásicos dirían, sí, el alma, dirían, o la dignidad, la capacidad de razonar moralmente. Un transhumanista radical te diría que lo esencial es que lo esencial es que no hay esencia humana en sí, sino una especie de evolución continua y que esto es una transición. Monos, ahora somos estos humanos, luego poshumanos, llenos de mecanismos y de cables y de inteligencias artificiales y cosas, o a lo mejor ni siquiera ninguna parte puramente ya, digamos, celular que tiene que ver con, no sé, con el carbono, digamos. A lo mejor ya no somos netamente, ya no somos mayoritariamente carbono, ya es una trascendencia a una especie como de robots con inteligencia artificial y tal, y nosotros pues ya ni siquiera estamos aquí. Insisto que me da la sensación de que esta gente tiene una especie como de odio a lo humano, algún tipo de muerto en el armario, me da la sensación, la mayor parte de esta gente, por intuición, un poquito de análisis, pero sobre todo por intuición, me da la sensación de que esta gente tiene algún muerto en el armario y tal. Entonces, bueno, hay que preguntarse qué es lo que valoramos de ser humanos para ver si queremos, ya con esa información, decidir qué queremos preservar o si queremos preservarlo o no y tal. Y volver un poquito a lo que al parecer ponía en la parte de fuera del... Eso creo que lo repitió Pascal también, me parece, pero lo ponía allí en la entrada de Delfos, ¿no? Cuando se hacían allí los... Bueno, todas estas iniciaciones filosóficas, etcétera, al parecer allí ponía allí fuera el conócete a ti mismo, ¿no? Que luego se transmitió, llegó a nosotros por el Noscete ipsum, conócete a ti mismo, en la traducción latina. Lógicamente allí en el origen estaba en griego. Bueno, pues sería un poquito esto, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de los costes invisibles que podría acompañar estas transformaciones transhumanistas. ¿Estamos preparados para todo esto? Es decir, el cuerpo, el duelo, el envejecimiento, la experiencia humana, todo esto se va a ver en entredicho. ¿Estamos preparados para aceptar todo esto? Hasta ahora de lo que hemos hablado hoy es de la visión optimista del transhumanismo y de las preguntas filosóficas sobre la esencia humana. Pero ahora ya va siendo hora de adentrarnos en, digamos, el territorio a veces subestimado, desde mi punto de vista, en estos debates, de los costos humanos, psicológicos, existenciales, de mejorarnos a nivel tecnológico. Vamos a hablar de todo esto, del cuerpo, del duelo, del envejecimiento, de la experiencia humana en general, estos costes invisibles. Comencemos por algo básico, en nuestro cuerpo. Vivimos en una era que cada vez es más digital, donde muchas de estas actividades ocurren en entornos virtuales. El transhumanismo esto lo lleva al extremo, o dice querer llevarlo al extremo. Algunos proponen incluso llegar a abandonar el cuerpo biológico por completo y que sea volcado, que se produzca un volcado de nuestra mente en soportes artificiales, este mind uploading, o porque incluso pasemos la mayor parte del tiempo en estas realidades simuladas, ¿no? En estas realidades simuladas. El cuerpo mantenerlo con vida, como una especie de suero, y ponernos las gafas esas y ya vivirlo todo ahí dentro, ¿no? Y tener ahí dentro nuestras relaciones sociales, nuestro trabajo y hacerlo todo en ese mundo paralelo artificial, ¿no? En esas realidades virtuales. Pero, claro, nuestro cuerpo no es solo un contenedor que tiene esta mente, esta conciencia dentro y tal. Es la manera física que tenemos de estar en este mundo. Aquí Pedro Laín Entralgo, en la línea de Aristóteles, insistía en que el cuerpo está inexorablemente presente en la ejecución de todas mis acciones, por espirituales que estas
parezcan. Aquí se habla de la extensión esa. La gente, tenemos esta especie de tendencia a ver la mente como dentro del cerebro y como si el cerebro solo estuviese dentro de la cabeza. Bueno, el cerebro como, digamos, como órgano sí está dentro de la cabeza, pero lo que es de modo un poco más amplio, lo que tiene que ver todo con la cuestión neuronal en el cuerpo, es una cosa que trasciende el propio órgano del cerebro dentro del cráneo, digamos, y que llega a las extremidades y pasa por todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la propiocepción, con las terminaciones nerviosas y tal. Digamos que el cerebro está en más sitios que dentro de la cabeza, ¿no? Digamos, y que todas estas cosas influyen en la manera que tenemos de percibir las cosas, ¿no? Los ojos, las manos, el tacto, todas estas cuestiones, está todo mucho más conectado. Muchas de las cosas que creemos que son como, digamos, espirituales o puramente mentales, tienen que ver también con lo físico. Y que parece muchas veces que esta gente también se olvida. Entonces, eso, sentir estas cosas, el cerebro corporal, las hormonas, las percepciones sensoriales, todo esto, ¿qué pasa si intentamos desligar a la mente del cuerpo, si hacemos ese volcado al ordenador o lo que sea, ¿no? Aristóteles, que lo mencionamos antes, él consideraba el alma, la psique, como la forma del cuerpo, que es como inseparable de la vida. Para Aristóteles es posible que exista un cuerpo sin alma, pero no un alma sin cuerpo. En este sentido, el alma es inseparable del cuerpo. Claro, si esta vieja intuición es cierta, una especie de yo virtual sin cuerpo quizás no sería yo en absoluto, sino una especie como de eco de memorias y de pensamientos. Hay quien señala que nuestras sensaciones corporales, todo esto que mencionaba antes, ¿no? Las caricias del viento, el frío, el calor, el sabor de la comida, los abrazos, todo esto, constituyen partes esenciales de la mente y por tanto también del estar vivo. Y una existencia dentro de un ordenador, una existencia digitalizada, podría acabar siendo extrañamente estéril, digamos, ¿no? Como vivir como eso, como unos ecos de nuestra conciencia. Y sin llegar tan al extremo del mind uploading, pensemos, por ejemplo, en las ciberprótesis o interfaces cerebro-máquina que ya se estén poniendo a prueba, ¿no? Hay voluntarios con chips implantados en el cerebro, se está empezando a hacer toda esta movida ya, ¿no? Para controlar, por ejemplo, brazos robóticos, biónicos y tal. Y esto es un avance increíble para personas con parálisis, sin duda, lógicamente, pero hay personas que han reportado la sensación de extrañeza de que ya no saben dónde terminan ellos y dónde empieza la máquina. Esta es una cuestión que conforme se empiezan a implementar más estas tecnologías va a ser interesante estudiar y por eso es tan importante la filosofía, ¿verdad? La filosofía, las configuraciones de la moral dentro de la ética y todo esto. La integración hombre-máquina puede, digamos, salvar algunas limitaciones, puede saltar algunas limitaciones, pero también puede desafiar nuestra propia percepción de la corporeidad. Esto es una cuestión que es también muy importante. Nuestro cerebro está, digamos, hecho a un cierto esquema corporal. Entonces, ampliarlo, modificarlo y todo esto puede requerir una especie de adaptación psicológica profunda. Yo conozco algún caso de, bueno, eran algunos amigos de familia que por cuestiones de salud y problemáticas era un hombre que yo conocía que había sufrido una doble amputación de las piernas, no tenía piernas, ¿no? Además, hasta bastante arriba, o sea, los muñones, digamos, eran muy, muy cortos. Muy poca pierna había allí, muy poca pierna. Entonces, claro, ocurre, y bueno, tengo ya miles de escuchas, afortunadamente, entonces puede ya que entre algunos de mis escuchas haya gente con amputaciones, gente a la que le falten extremidades o o partes de extremidades. Y es curioso cómo se da esta especie como de picor fantasma, donde les puede como picar o molestar o doler la parte del cuerpo que les ha sido extraída. Esto es una cosa como muy curiosa. Ahí es donde vemos dónde están esos límites entre el cerebro que en cierta manera, dándole un componente antropomórfico, está como asumiendo que esa parte del cuerpo está ahí. Entonces como que te pica o que te duele o que siente que está ahí y tal, porque en parte está como diseñado para eso, ¿no? En cierto modo. Por eso hay que tener en cuenta estas cosas. Claro, luego vamos a abrir rápidamente, a ver si no me enredo mucho, la parte que tiene que ver con la muerte, con el duelo y con la ausencia de finitud. Esto es interesantísimo. Claro, tradicionalmente la mortalidad es vista en muchos ámbitos, no siempre, ¿no? Pero en muchos ámbitos como una tragedia. Pero también como algo que es consustancial a la condición humana y que la dota de sentido en muchos aspectos.
Hay culturas y filosofías que intentaron encontrarle pues un sentido, o al menos pues un lugar dentro de la vida, ¿no? Montaigne decía que filosofar es aprender a morir, ¿no? Pues reconociendo que la conciencia de la muerte influye mucho en cómo vivimos y priorizamos. Está ese dicho, creo que es anónimo, ¿no? O no sé si es o es algo tipo Confucio o tal, ya no me acuerdo. Pero bueno, ahí es anónimo de tenemos dos vidas, ¿no? La segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Bueno, eso es una especie como de juego mental, pero que bueno, es una cosa interesante en el sentido de es un poco el darse cuenta de, oye, tengo una vida, vamos a ver qué hago con ella, voy a intentar a lo mejor pues centrarme un poco más en ayudar a los demás, en aportarle cosas a los demás, mejorar a mi comunidad, ayudar a mi familia, ayudar a la gente que tengo alrededor, o si tienes energía o capacidades, pues intentar ayudar a gente un poco más allá de eso, ¿no? Un acto de esos que menciono yo a veces, que es la palabra así tan rimbombante, que es los actos supererogatorios, aquellos actos donde haces cosas que van más allá de lo que se espera moralmente, ¿no? De ti. Bueno, pues si tienes capacidad o tienes energía y quieres hacer eso, pues también, ¿no? Básicamente. Pero al menos, digamos eso, plantearse en qué estamos gastando, entre comillas, nuestra vida o utilizándola. Habrá quien diga, no, yo lo utilizo en vivir, sin más, y es mi vida y hago un poco lo que quiero, me lo quiero pasar bien, hacer esto o lo otro. Bueno, eso ya entramos en cuestiones, digamos, morales. Pero ¿qué ocurre si conseguimos postergar enormemente la muerte o incluso eliminar la muerte que conocemos, la más común, digamos, la muerte por vejez, vamos a decirlo así? Pues para empezar, el duelo por pérdida de seres queridos cambia radicalmente, ¿no? Hoy en día perder a alguien querido pues nos sume un terrible dolor, pero también es un proceso luego de aceptación, de recuerdo, de adaptación a la ausencia, de reconfiguración y de aceptación de pensamientos, de cómo englobamos a esas personas dentro de nuestra nueva, de este nuevo paradigma, sin ellos, físicamente y tal. Es algo que en el fondo también es interesante, que nos enseña a vivir. Es curioso como la muerte nos enseña a vivir, ¿no? Muchas veces. Y claro, entonces en este futuro transhumanista podríamos no tener que perder a nadie de manera definitiva. O bien todos viviríamos muchísimo más, o podríamos quizás traer de vuelta a alguna gente, de algún modo. Claro, esto a la gente que tiene mucho dolor por ausencia de personas y todo esto, es algo que, desde mi punto de vista, es algo para quienes esto no debería ser mencionado a la ligera, porque puede generar dolor, puede generar falsas esperanzas y cosas de estas, ¿no? Quiero decir que si te quedas a esperar a que puedan traer a gente de vuelta y que resuciten de entre los muertos y no sé qué, pues seguramente la palmes antes de que te puedan dar nada de eso, de que te puedan proporcionar ese servicio, ¿no? En la empresa que sea, de vamos a traer a alguien de vuelta y tal. Bueno, quiero decir que hay que ser un poco cautos y no jugar con los sentimientos de la gente tampoco, ¿no? Pero claro, ya hay algunos destellos de estas cosas. O sea, ya están los temas estos de los chatbots con personas fallecidas, que a mí me parece una cosa oscurísima, gravísima. Dios mío, yo no lo querría hacer. Me parece una cosa como... No sé, habrá gente que a lo mejor tenga la mente diseñada de una forma para la cual eso es normal. A mí se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. O sea, no querría hacerlo ni de broma. Pero está ahí ya. Es literalmente el argumento de un episodio de Black Mirror. Creo que se llama Be Right Back. Pero en la realidad, o sea, esta cuestión de revivir la memoria o la mente de alguien que ya no está y tal. No sé, a mí me ponen los pelos de punta. No sé qué pensáis las personas que me estáis escuchando. Dejádmelo en comentarios. Pero bueno, uno en teoría pues puede seguir conversando ahí con un abuelo fallecido mediante pues uno de estos agentes artificiales que cogen su voz y imitan en teoría su personalidad y todo esto. A mí me parece como muy oscuro y un poquito como... casi como irrespetuoso, irrespetuoso tanto hacia las familias como hacia la persona fallecida. Pero bueno, habrá gente a la que le gusten esta especie como de sombras digitales de quienes se han ido, ¿no? Pero bueno, quizás lo que estamos haciendo, si hacemos todo eso, es posponer indefinidamente esta aceptación de la muerte y ese elemento que tiene la muerte de... ya digo, de asistencia a la hora de hacernos comprender la vida y por qué vivir y esta dualidad de lo que comenté antes, ¿no? Del fin de la vida, que es una dualidad así, digamos, etimológica, muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues, a ver, el transhumanismo ofrece solución a estos deseos que tiene alguna gente, pues encontrar nuevos significados en un mundo pues sin muerte natural. Teóricamente podríamos adaptarnos mentalmente a
mundo donde no ocurriese, podría haber a lo mejor duelos por otras cosas o proyectos vitales como reconfigurados y tal. Pero bueno, quizás todo esto implique como perder ciertas dimensiones de sentido o de espiritualidad en lo que decíamos al principio, en lo que supone ser humano. Habría que verlo, ¿no? A nivel de envejecimiento, aprendizaje y todo esto, bueno, con los años se suele decir que viene la madurez, la experiencia, cierta sabiduría y que todo esto es algo que en un modo como de ciclo de la vida se acaba pasando a otras personas que tienen menos experiencia, que son más jóvenes, que patatín y patatán, ¿no? Y hay mucha gente que cree que a esas cosas no se debería renunciar porque también forman parte de los propios procesos de vida. En un entorno en el cual se tiene una muy mala imagen de lo que supone envejecer, que nadie quiere envejecer, que todo el mundo se quiere operar y quitarse las arrugas y ponerse, no sé, mejorarse físicamente con inyecciones, con cosas y tal, pues hay esta especie como de visión tan negativa de hacerse viejos, que muchas veces es una visión muy positiva de seguir siendo niños, que es otra cosa, es una especie de miedo a las responsabilidades. Es un mundo donde la gente está teniendo hijos con 38 años en lugar de tenerlos mucho más jóvenes, como fue históricamente siempre, literalmente siempre. Entonces, bueno, son una especie como de distorsiones en los modos de vida que yo creo que responden más a los tiempos en los que estamos viviendo que una cosa que vaya a ser permanente o duradera en el tiempo y tal. Entonces, claro, renunciar a que ocurra esta cuestión que tiene que ver con el envejecimiento, el aprendizaje y tal, pues me parece que es como también, una vez más, quitarle un pedacito bastante importante a lo que supone ser humano, al menos hoy en día. Pero bueno, esto ya es una opinión personal. Luego está la cuestión del dolor y la superación y todo esto. Estos son temas, son temas peliagudos. Gran parte de estas propuestas transhumanistas buscan eliminar el dolor físico y el dolor psicológico también, curar enfermedades, evitar depresiones con neurotecnología, con tos químicos y todo esto que ya se utiliza hoy en día. Y en principio pues, suena maravilloso. ¿Quién no querría eliminar todas esas dolencias? Dios mío, con los problemas que dan. ¿Quién no querría un mundo sin nada de eso? Sin embargo, por ejemplo, tenemos a Byung-Chul Han, muy conocido, muy leído hoy en día, que advierte pues, en nuestra sociedad de que nuestra sociedad ya tiende a evitar todo dolor a ultranza y con ello puede que estemos perdiendo algo también importante para lo que supone el ser humano. Cuando se habla de... suelen utilizar términos como el de sociedad paliativa, ¿no? Donde cualquier incomodidad, cualquier mínimo problema es inmediatamente anestesiado, ¿eh? Y este infierno de lo igual y de lo cotidiano y de la eliminación de la otredad y de lo negativo y de las combinaciones extrañas y de las problemáticas diarias al 100%, el eliminar todo, el vivir muy cómodos, muy blanditos, para quedarnos solos en una cómoda burbuja en la cual realmente no pasa nada, ¿no? Relacionado con esto, claro, hay el temor de que eliminar todo reto, todo dolor, etcétera, puede convertirnos en más frágiles, carentes de toda resiliencia, como se dice hoy en día, esa palabra, resiliencia, y desde luego incapaces de afrontar cualquier problema que luego realmente pueda acaecer, ¿no? Al fin y al cabo, pues muchas historias de crecimiento personal y cosas que admiramos los seres humanos surgen de haber enfrentado dificultades. Viktor Frankl, el psicólogo, superviviente de los campos de concentración, decía que el sufrimiento puede dar sentido a la vida si encontramos un propósito. La cuestión del propósito, ¿no? Lo típico, y toda la cuestión además de los campos de concentración es un tema que se habló mucho, hay muchas películas, ya sabéis, ¿no? Toda la cuestión de La vida es bella y bueno, todas esas, muchas películas muy conocidas sobre eso, donde se presenta la problemática esta del propósito, como darle sentido a la vida incluso en tiempos de sufrimiento extremo, ¿no? Claro, ¿qué pasa si nadie sufre nunca en un futuro? Porque cualquier tristeza es corregida con un neurocorrector, un neuroestimulante, o cualquier frustración es evitada con una realidad virtual que te saca de ese sufrimiento y tal. Bueno, quizás se podría ser feliz de esa manera, pero también a lo mejor nos convierte en más superficiales, nos convierte también, por ejemplo, en totalmente dependientes. Bueno, esta es una pregunta abierta que vale la pena plantearla. ¿Podría una vida sin ningún tipo de dolor, digo, ser también una vida placentera realmente, o una vida con profundidad? Pues habrá que verlo. Bien, luego tenemos el tema de la crítica tanto a la tecnofobia como a la tecnofilia, ¿no? El ir un poco más allá de la tecnofobia y la tecnofilia, o sea, el marco simbólico, institucional, político de esta especie de amor
por la tecnología o de la fobia que tiene alguna otra gente por la tecnología. Recientemente volvió a ponerse bastante de manifiesto, nunca mejor dicho, la cuestión de Luna Bomber, lo digo por lo de su manifiesto, ¿no? Que tiene un manifiesto, se puso de manifiesto lo de Luna Bomber por la cuestión de Luigi Magnone, que tuviese, después del atentado que supuestamente cometió, que tuviese un ejemplar del manifiesto, ¿no? De Luna Bomber. Entonces se reactivó toda la cuestión del cuestionamiento de lo tecnológico, de lo post-revolución industrial y todo esto, que siempre son temáticas interesantes, muy, muy interesantes. Claro, entonces, en cuanto se habla de estos temas, pues es frecuente, ¿no? La conversación se polariza, pues gente súper apocalíptica y gente súper integrada y que dice que todo esto es para mejor y todas las tecnologías es para mejor y tal. Por un lado están los tecnoescépticos que vendrían a decir que cada avance nos deshumaniza. Entonces se imaginan, digamos, futuros distópicos con robots dominando la humanidad y los humanos convirtiéndose en una especie como de lo que son ahora muchos animales para nosotros, ¿no? Esto es una proyección psicológica, o sea, porque te sientes mal de que estamos ahora esclavizando a vacas, a innumerables vacas, innumerables cerdos, innumerables gallinas para que nos den tal cosa, bla, bla, bla. Por supuesto también a todo tipo de animales, de seres vivos de tipo vegetal. Estamos esclavizando a otros seres vivos en la Tierra. Claro, si viene una super raza, una uber raza de robots o lo que sea, pues harán lo propio con nosotros. Es lo mismo que cuando los alienígenas, ¿no? Si vienen las alienígenas es que nos van a arrasar y todo eso. Ay, José Luis, no estarás tú proyectando qué es lo que harías tú seguramente si vas a otro sitio, o no estarás proyectando lo que ocurrió en los procesos de colonización por parte de algunos seres humanos tecnológicamente más avanzados, o supuestamente tecnológicamente más avanzados con respecto a otras civilizaciones. No estarás proyectando, corazón. Por ahí va un poco la cosa, ¿no? Pero bueno, por ahí va. Y por otro lado, pues tenemos a los tecnooptimistas, ¿no? Incluso tecnoadoradores, tecnófilos, que ven en cualquier nueva tecnología una especie de salvación, ¿no? Inminente para siempre. Confían en que la IA o la biotecnología o todo esto van a resolver todos nuestros problemas, sin considerar ninguno de los posibles efectos adversos. Claro, son posturas opuestas. La tecnofobia, este miedo o aversión a la tecnología, y la tecnofilia como esta especie de fascinación, digamos, acrítica, ¿no? Por la tecnología. Sin embargo, ambas pueden caer en una especie de error similar, que es atribuir a la tecnología en sí poderes o maldades intrínsecas, olvidando el propio contexto humano, ¿no? El historiador Melvin Kranzberg formuló una máxima que es conveniente recordar, porque os la quise traer aquí para que lo veamos. La tecnología no es ni buena ni mala, es neutral, ¿no? Se solía decir. Claro, ¿qué quería decir? Que una herramienta tecnológica por sí sola no garantiza un resultado positivo o negativo. Todo depende de cómo la usemos, quién la controle y qué fin persigamos. Hice el énfasis en lo de quién la controle, porque en la cuestión esta de máquina sí, máquina no, revolución industrial sí, revolución industrial no, siguiendo a nuestro querido Kevin Carson, yo creo que hay una, como llama él esta Homebrew Industrial Revolution, esta posible revolución que podría haber hoy en día, con todo lo que tiene que ver con la blockchain, con tecnologías open source, con impresoras 3D, con toda esta cuestión. Ya no hay razones para que haya escasez de nada, ni de alimento, ni de sillas, ni de televisores, ni de materiales, ni de nada. No hay excusas ya. La escasez que hay hoy en día se debe a medios políticos que han hecho que haya muchos de los elementos que producen las cosas para las personas de a pie, que estén monopolizados gracias a las prebendas y gracias a veces monopolizadas directamente por los estados y a veces por sus amigos corporativos. Y eso genera escaseces artificiales que no tendrían que existir, y hay que mencionarlo una y otra vez. Por eso el problema muchas veces no es la tecnología, sino quién la controle o cómo se utilice y cuál es la intención que hay detrás de utilizarla. Ahora, de por sí, un motor diésel, ¿qué problema tiene el motor diésel? Está ahí en el suelo y ya está. Si no lo usas, no lo usas. Si lo usas, pues a ver, lo uso, vale, el combustible, ¿de dónde viene? ¿De aquí? ¿Es justo o no es justo? ¿Quién los trajo? ¿De quién es? ¿A quién pertenece? ¿Cómo se refina? ¿A dónde van los productos después de que se refina? ¿A dónde van los productos problemáticos? No, es que los tiramos en el río de esta comunidad que no se metió con nadie. Bueno, pues entonces no vale. No vale, no. No vale, porque no puedes ya, para que yo use diésel, tú echar los restos en ese otro río que no es mío, ni tiene nada que ver conmigo, ni nada. Estás externalizando algo negativo para luego venderme a mí algo como si fuese limpio o maravilloso. No vale. Hay que tener en cuenta esas cosas. Bien.
Pero el motor en sí, en el suelo, no me está haciendo daño, no pasa nada. No podemos... no demonizamos al martillo por clavar un clavo, ni lo vamos perdón, no demonizamos al martillo. Si le pegamos en la cabeza a una persona y luego cuando clava un clavo y lo hace bien, de repente está bien. No es así. El martillo es un martillo. Por eso hablamos también de las armas muchas veces, que lo que son máquinas de hacer agujeros realmente, muy rápidas, agujeros muy buenos, muy potentes, y que está en la persona que las utilice si hace un bien o mal. Pero verlo como algo distinto de eso es mentirse. Es como decir que no puedes coger el cuchillo que tienes ahora mismo en la cocina para pelar una naranja y hacerle daño a alguien. Claro que puedes hacerlo. ¿Por qué no lo haces? Porque no eres mala persona y porque tienes un superego, digamos, y unos principios morales que evitan que lo hagas y ni siquiera te apetece hacerlo, ¿no? Ya está, no es por otra cosa, no es porque hay una ley anti que utilices el cuchillo o lo que sea, no es por la ley por lo que no lo haces. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Bueno, el verdadero foco debería estar, desde mi punto de vista, en el marco simbólico, político, digamos, que rodea esta cuestión del desarrollo tecnológico. Vamos por partes. Marco simbólico se refiere, digamos, a las narrativas, a cómo interpretamos culturalmente, ¿no?, la tecnología. Por ejemplo, si simbólicamente vemos la tecnología como salvadora todopoderosa, quizás tendamos a esperar milagros de ella y descuidemos pues otros aspectos, ¿no? Como, digamos, el crecimiento humano, social, no tecnológico y estos elementos humanos que mencionábamos antes. Si la vemos como una amenaza diabólica, tal vez rechacemos innovaciones que podrían ser geniales si se gestionasen bien, pero las rechazamos de plano. Entonces, el discurso importa mucho. El transhumanismo mismo es un marco simbólico en sí, pinta una tecnología como redentora. Bien, marco institucional. Aquí podemos hablar de estructuras de poder y de regulación, lo hablamos muchas veces. ¿Quién decide qué investigaciones se financian, por ejemplo? ¿Quién financia muchos de estos laboratorios, muchos de estos estudios y todo esto? Ya sabemos quiénes los financia. ¿Quién legisla sobre qué modificaciones se le pueden hacer al cuerpo y cuáles no? ¿Cuáles son seguras? ¿Cuáles son éticas? Claro, aquí están muchos de los filósofos pro instituciones, pro Estado, pro todo esto, frotándose las manos diciendo, oye, es que si llega la época aquí de un poquito del transhumanismo y del no sé qué y tal, nos pedirán aquí que regulemos, nos pedirán aquí que busquemos las opciones más éticas y más tal, y ya van a contratarnos a nosotros, que somos los más listos de la universidad de no sé dónde, para pensar sobre estas cosas y darles mi opinión. Claro, porque pensáis igual que ellos, entonces es lo que vais a hacer va a ser justificar con una falacia de autoridad algo que ya los políticos ya tenían en su mente, solo quiere que vosotros lo pongáis en palabras. Pues muy mal, vendidos, sinvergüenzas. Entonces, pues bueno, ¿quién lo decide? Pues ya sabemos quién lo decide. Entonces, claro, esto una de las cosas que se pueden crear son todas estas problemáticas y ver quién decide pues esas brechas biológicas, los que están mejorados y los que no, los que tienen implantes biotecnológicos y los que no, bla, bla, bla. Todo esto habría que hablarlo si se va a esa deriva. El problema está en que cuando llegue el momento de hacerlo, habrá gente que esté cerquita del poder, que estén como buitres preparando su oportunidad para justificar pues todo este tipo de intervenciones y de regular esos avances. Me dan escalofríos cada vez que escuchamos esa palabra, ya sabéis. Y ya sabéis, y todo esto tiene que ver también con las decisiones colectivas, con estos estatismos asfixiantes, con toda esta cuestión de intervenir las cosas, que si se hace de esta manera, que si no, que si tal, dejando totalmente de lado las decisiones que puedan hacer las personas de carácter individual, las decisiones de carácter individual que puedan hacer las personas, y que puedan hacer también de carácter, digamos, familiar o comunitario o lo que sea, pero que la gente pueda, digamos, elegirlo. No, tiene que hacerse a nivel España, o a nivel Unión Europea, o a nivel Organización de las Naciones Unidas, o Anabel también, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? No, o a nivel de, yo qué sé, del sistema solar, ¿por qué no? De la Vía Láctea. Vamos a tener el presidente o primer ministro de la Vía Láctea, el conjunto de galaxias de Vía Láctea, Andrómeda y no sé qué, que no sé cómo se llama, ¿no? O, ¿por qué no un presidente del universo? Un presidente del multiverso, ¿por qué no? Vamos a tener todo. Esta gente tiene, o sea, los límites de la sed de poder que tiene esta gente están todavía por descubrir. Peligrosísimo todo esto. Pero bueno, en todo caso, miedo me da ver
de quién echan mano y de qué manera a la hora de diseñar estas cosas. Cada vez que buscan un diseñador para hacer una ciudad, que si San Simón, que si no sé qué, ya empezó esto en Francia ya hace siglos. Que si luego buscan a un diseñador para que haga la sociedad perfecta de tal, un diseñador para un sistema de justicia social, que bla, bla. Un diseñador para diseñar el sistema fiscal de bla, bla. Cada vez que cogen un diseñador, estos criminales nos arruinan la vida. Va a ser mejor casi que no echen mano de nadie. Porque ya sabemos qué pasa con los expertos y toda esta cuestión, ¿no? Claro, echan mano de expertos, de diseñadores, de técnicos y todo esto, y con la excusa, una vez más, de la autoridad, digamos, de la autoridad científica, tecnológica, intelectual, pues nos cuelan unas cosas que son insoportables, ¿no? Toda esa cuestión de las gobernanzas de la IA y a ver qué va a pasar con la utopía y con los algoritmos, y si la IA va a hacer esto y lo otro. Ya quieren regular todo y tal, porque, claro, porque le ven las orejas al lobo, les da miedo lo que pueda salir de ahí, ¿no? Neuroderechos y todas estas cuestiones. Bueno, desconfianza en este sentido es positivo a mi modo de ver, porque de esta gente es muy difícil esperar cosas buenas, y yo creo que es mejor ser precavidos y tener, pues, sentido crítico, sencillamente, es tener, digamos, la duda metódica, la duda cartesiana, y preguntarse por todo, y sobre todo no fiarse de estos criminales y estos sinvergüenzas, ¿no? Bien, y luego, pues, por tocar así rápidamente un poco la cuestión de la cuestión espiritual, ¿no? O sea, ¿puede la tecnología, digamos, tocar el alma humana, el espíritu humano y tal? Aquí utilizamos alma en un sentido amplio y secular, como un sinónimo, pues, de conciencia, de espíritu, de vida interior, ese algo que nos hace sentir que somos alguien y no simplemente un autómata, una especie de cerebro con un cuerpo, como que las extremidades son como elementos hidráulicos y tal. Como ocurre, por cierto, con las arañas. Sabéis que las arañas, en sus extremidades, la manera de moverlas tiene que ver mucho con la dinámica de fluidos y con lo hidráulico. Son patas puramente hidráulicas. Es por eso que cuando las matas o les das un golpecito y se desactivan, digamos, o mueren, claro, deja de ejercerse esa especie de presión de la bomba central de líquidos y se les pliegan así las patitas hacia adentro. Porque cuando están extendidas es algo muy parecido a un sistema de extensión, digamos, hidráulico, como el que podría ser de una grúa. Esto es muy interesante. No sé dónde escuché eso, pero me quedo siempre ahí grabado en la mente. Bueno, ¿cómo me pongo de repente a hablar de arañas? Bueno, a lo que iba. Entonces, esta cuestión, ¿no?, del espíritu, que ya digo, se puede ver de manera secular, o habrá gente que lo vea de manera... habrá siempre gente que lo vea de la manera, pues, digamos, en religiosa, espiritual, y habrá gente que lo vea o mística incluso, y habrá gente que lo vea de una manera como más materialista, más terrenal, en el sentido, digamos, secular, pues, de conciencia, de eso, de vida interior, de ese algo, ¿no?, que nos hace personas, nuestra conciencia, podríamos decir, ¿no? Claro, la gran pregunta es, ¿puede la tecnología replicar o intervenir en esa esencia, en esta ausencia, perdón, en esta esencia que decimos, en esta conciencia, en este alma, de una manera total, o hay algo en nosotros que siempre va a quedar fuera del alcance de este influjo tecnológico, ¿no? Yo creo que este es un elemento interesante. ¿Podrá una IA tener conciencia como la de un ser humano? Con sentimientos auténticos, creatividad genuina, intuición, tradición, sensaciones y todo esto, o solo imitará procesos cognitivos sin realmente sentirlos? Bueno, esto es una cuestión que está muy en boga hoy en día con lo de la IA y tal, y hay que darle mucha caña y pensar mucho en esto, porque es muy importante, muy importante. Si logramos simular a la perfección un cerebro en un ordenador, y digo a la perfección, con cuestiones neuronales y conexiones, ya hay gente, sabéis, que no está muy de acuerdo con que la cuestión del cerebro tenga nada que ver con computación, ni con neuronas disparando, ni nada de esto, sino que es como un enfoque, es una especie como de traducción de lo computacional y lo informático a los cerebros, cuando los cerebros realmente no funcionan así. Son interesantes las propuestas de Penrose y de su amigo el anestesista. ¿Habéis oído hablar de eso? Bueno, ya os hablaré de eso en un episodio, si queréis. Pero bueno, tiene una visión de la conciencia que tiene que ver con unos nanotúbulos y tal, una visión de la conciencia muy, muy, muy interesante, ¿no?, que estuvieron investigando en su momento. Pero bueno, hay gente que se resiste, ¿no?, a esta visión, digamos, casi informática del cerebro. Pero bueno, si pudiese simular eso, estaría vivo. Si pudiese simularse ese cerebro en un ordenador, esa simulación estaría viva, digamos. Tendría una especie de experiencia genuina, interna, o sería una especie de zombie replicante de discursos y tal, ¿no?, comportándose igual que un humano, pero vacío realmente por dentro.
Claro, cuando utilizamos tecnología para modular emociones, por ejemplo, estimulaciones cerebrales para cuestión de depresión y todo esto, podría... o para predecir comportamientos, ¿no? Todas estas tecnologías que leen las ondas cerebrales y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Es una cuestión de que afecta al alma, digamos, o a la conciencia, al espíritu, o es una cuestión puramente química, cuando se modifica, por ejemplo, con tratamientos, yo que sé, para tratamientos químicos contra la oligofrenia yo que sé, o la depresión o tal, estas modificaciones químicas que tienen que ver con los receptores de tal, receptores de dopamina, que si el litio, que si tal. Cuando se produce todo esto, ¿dónde reside esa especie de libertad interior? ¿Cuánto de eso es psicológico? ¿Cuánto es puramente químico? ¿Cuál es el balance entre esas cosas y tal? Es un tema interesante y muy cargado porque nos hace preguntarnos sobre todas esas cosas, ¿no? Entonces, en la visión transhumanista que llevamos comentando todo el episodio, uno podría cargar su mente en un soporte no biológico, un soporte artificial, en un pendrive o un disco duro, lo que sea, lo que haya en el futuro, ¿no? Claro, supongamos que en el año 2100 yo pudiese transferir todos los contenidos de mi cerebro a una computadora y vivir ahí en el mundo digital. ¿Sería yo o sería una copia mía con las cosas que yo sé y expresándose como me suelo expresar yo? Esa entidad haría lo que yo acabo de hacer, que es suelo expresar, y me equivoqué y dije suelo expresar. Esa conciencia cometería este tipo de errores, o siendo una copia en esa especie de mundo digital, que es una especie de réplica de lo ideal platónico, dejaría de cometer este tipo de errores y por tanto sería como más perfecto, sería una copia más perfecta, sería más yo que yo mismo, en el sentido de que sería la perfecta copia de mí menos los errores. Ese menos los errores, esa sustracción de los errores, no lo haría menos yo y dejaría de ser yo. Sería solamente un cascarón, sin las propias imperfecciones que me hacen ser yo mismo. Bueno, nos estamos poniendo densitos hoy, ¿eh? Venga, vamos a llegar ya, vamos a ir hacia el final del tema, finiquitando un par de cosillas. ¿Qué más os puedo comentar? Es que, a ver, tengo un montón de notas, pero tampoco me quiero... Es que, ¿cuánto llevamos? Llevamos 1 hora y 26. No me quiero extender mucho. Tengo aquí más notas de Byung-Chul Han, de Aristóteles. No, voy a ir cerrando ya el tema, porque si no voy a estar hablando 2 horas y pico y no quiero ni puedo. Ahora os voy a hablar al final de una cosilla que para cuando estéis escuchando esto habrá salido hace un par de días. Ahora os hablo de eso al final. Pero bueno, todo esto nos deja con muchas más preguntas que con respuestas, pero yo creo que eso es positivo en cierto modo para aquellas personas a las que nos gusta la filosofía. Es una cuestión donde filosofía y fe muchas veces, o fe en el ser humano, se entrelazan y todo esto. Pero lo importante es no perder de vista estas preguntas y cuestionárnoslas y utilizarlas y traerlas a conversaciones y todo esto. Entonces, hemos pasado por la utopía transhumanista de Silicon Valley, con esas promesas de radiación tecnológica y vida casi eterna. Nos detuvimos a expresar qué significa ser humano, recordando pues tanto nuestra grandeza, esa caña que piensa de Pascal, como nuestra fragilidad. Cuestionando la noción misma, ¿no?, de mejorar al hombre. Exploramos también los costes ocultos que podrían acompañar a las victorias tecnológicas, qué perdemos si ganamos la inmortalidad, qué cambia en nosotros sin el cuerpo o sin la muerte, sin que se produzca la muerte. Luego discutimos también la importancia de no simplificar el debate, ni pro ni antitecnología, ¿no?, sino de enfocar la responsabilidad pues del marco humano, de lo político, lo que guiará esos avances. Y finalmente, pues estamos hablando también de la cuestión espiritual, ¿no?, preguntándonos pues si hay algo, ¿no?, algo ahí en la condición humana que se escape a los circuitos, a los cálculos, a la tecnología y toda esta cuestión, ¿no? Es un misterio como humano que debamos preservar, una especie como de esencia humana que debiera ser preservada. En todo caso, es una cuestión pues profundamente compleja, es un tema profundamente complejo del transhumanismo, como decía hace un momento, que nos obliga a hacernos estas preguntas tan bonitas y nos ayuda a abrir interrogantes y a matizar perspectivas para intentar pues aprender todos juntos, ¿no? Esto es una cosa que es muy bonita. Entonces, en un tema así yo creo que es interesante mantener la mente abierta, pero crítica, digamos, afilada, ¿no? A la vez. Me parece que es fundamental abrirse a determinadas posibilidades, estudiarlas, porque es verdad que tecnológicamente se pueden obrar cosas bastante interesantes. No hay más que ver que utilizar un Sacho
facho, como decimos en Galicia, es decir, utilizar una azada, una herramienta de cosecha manual, digamos, que te ayuda mucho en el día a día a la hora de hacer una tarea que de otra manera tendrías que hacer manualmente. Es decir, el rechazo total a cualquier elemento tecnológico humano creo que está fuera de lugar. El rechazo total a la tecnología. Hay simios que utilizan piedras para abrir determinadas plantas, etcétera, y esto yo creo que hay que abrazarlo en cierto modo. ¿Quiere decir eso que debamos convertirnos en cyborgs y en cyborgs y en una especie como de poshumanos con huesos de titanio que van moviéndose por ahí, su mente volcada en un ordenador y el cuerpo está no necesariamente, por eso estamos grabando este episodio, por eso estamos hablando de todo esto. Entonces funciona como un espejo esto del transhumanismo. Nos obliga a mirarnos, a definir nuestros propios anhelos, esas proyecciones de las que hablaba yo antes, que me parece un tema que es fundamental para la cuestión del transhumanismo, estaréis de acuerdo. Lo mencioné al principio, lo mencioné por el medio también. Esas proyecciones, muchas veces esos miedos y anhelos de trascendencia y de nunca morir y todo esto tienen que ver seguramente con miedos. Yo creo que esa gente que tiene muchas veces ese miedo tan brutal a morir, pues a lo mejor es a veces el miedo a morir sin haber sido queridos, por ejemplo, o querer vivir para siempre para que todo el mundo les quiera, o es megalomanía, o es, yo qué sé, todas estas cuestiones, ¿no? Estas proyecciones que se producen a nivel psicológico y que es muy interesante. Queremos ser dioses, queremos ser máquinas, queremos ser ángeles, ¿qué queremos ser? O simplemente queremos ser mejores humanos, en el sentido más humanista. Por querer ser mejores, vamos a hacer cosas que sean terribles, incluso para nosotros mismos. A veces, queriendo hacer bien, generamos cosas muy negativas. A veces, queriendo ayudar, nos convertimos en el peor de los demonios. Pues esto es una conversación que básicamente no hace más que empezar. Ahora se abren todas las preguntas y es cuando tenemos que empezar a cuestionarnos todo esto que hemos mencionado hoy en el episodio. Pero bueno, sobre todo yo creo que hay que recordar que la tecnología puede cambiar muchas cosas, pero el sentido y propósito con que las usemos seguirá dependiendo pues de ese misterioso, digamos, y maravilloso al mismo tiempo factor muy difícil de entender llamado ser humano, ¿verdad? Pues yo creo que así nos queda más o menos cerradito el tema, 1 hora y media, no está nada mal. Podría haber sido bastante más largo, pero yo creo que más largo empieza a resultar problemático. Empiezo a tener sed. Irse a las 2 horas y pico para mí se me hace bastante. Además tenemos todavía ahora nuestros agasajos culturales, así que yo creo que aquí está bastante bien de longitud y cerradito. Espero que os haya gustado este tema en concreto. Y eso es lo que decía. Ahora, como siempre, vamos con nuestros agasajos culturales. Vale, para la cita de hoy van a ser realmente 3 citas sobre lo comentado en el episodio, ¿vale? Las comento las leo y hago un pequeño comentario. Vale, Ray Kurzweil, ¿vale? Pro transhumanismo, digamos, visión tecnológico-mesiánica. Ray Kurzweil. La singularidad nos permitirá trascender las limitaciones de nuestro cuerpo y cerebro biológicos. Seremos capaces de vivir vidas mucho más ricas e intensas, fusionando nuestra inteligencia con la inteligencia artificial que estamos creando. No será una invasión de la máquina, sino una evolución natural de la humanidad. Los humanos no desaparecerán, sino que se elevarán a un nuevo nivel. Perdona el Nietzsche de Google. Bueno, aquí pues se refleja la visión optimista, casi espiritual del transhumanismo, en figuras como la de Ray Kurzweil, ¿no? No es perder la humanidad, sino evolucionarla, digamos. Visión, desde mi punto de vista, muy jovesiana, que para mí es una suerte de proyección de sentimiento de culpa, del cual se alimentan y el cual potencian las élites para conseguir que la gente tome como inevitable el poder político. Esto es una cosa que añado yo. Para mí, en mi opinión, esto es una proyección. Y de una proyección y es una visión es una proyección del sentimiento de culpa, del cual se alimentan y el cual potencian las élites, los estados, la gente poderosa, para conseguir que la gente tome como inevitable el poder político. Y por eso esto me parece un caballo de Troya muchas veces para ideas muy peligrosas. Luego tenemos aquí a nuestro amigo Francis Fukuyama, ¿no? Crítico, un enfoque crítico,
enfoque ético-político, pero políticamente muy blandito, ya sabéis, ¿no? Se le ve, Francis Fukuyama, las democracias liberales, y es como, no sé, con todo el respeto, pero para mí como muy, muy blando y bueno, pues lo que decíamos antes. ¿Queremos poner en riesgo nuestras democracias y nuestros sistemas de democracia liberal? Pues igual sí. Sí, igual sí, probablemente sí. Claro, ¿qué te contesta ahora entonces? Ah, bueno, claro, es que si es así, si rompes la baraja, no, ojalá pudiésemos romper la baraja, muchas veces. Claro que sí. Bueno, Fukuyama, la idea de alterar la naturaleza humana mediante biotecnología no solo representa una amenaza para la democracia liberal, sino también para nuestra humanidad compartida. Si redefinimos qué significa ser humano, entonces perdemos el lenguaje común sobre el cual se basan los derechos humanos universales. Lo que nos une como especie es precisamente nuestra imperfección. Muy bien intentado, muy buen intento, pero claro, aquí lo pone como que lo que vamos a perder es los derechos humanos universales, que son cartas que han escrito humanos igualmente imperfectos y, por tanto, totalmente sesgadas en función de las políticas globales que estuviesen imperando en ese momento. Y también dice que lo otro que está en riesgo también son las democracias liberales, como si es una cosa que nadie quiere arriesgar y nadie quiere poner en riesgo y tal. Claro, si te van muy bien las cosas o eres de los de arriba, entre comillas, y de los que mandan, quizás no quieres ponerlo en riesgo. Pero si eres de la gente de abajo y que tiene problemas y que no le funciona, no le parece bien cómo están funcionando las cosas ahora mismo y que tiene sentido crítico y que tiene la honestidad y la valentía de aceptar que esto no funciona y que es una trampa y que nos engañan y estamos siendo explotados y esclavizados, pues entonces quizás no te compren tanto no te compren la moto esa que les estás vendiendo de que no queremos poner en riesgo nuestras democracias liberales. Probablemente queramos ponerlas en riesgo. ¡Qué carajo! Bien. Y luego tenemos a Byung-Chul Han, con ese enfoque pues, más filosófico, crítico, también desde lo espiritual y tal, ¿no? La inteligencia artificial no puede pensar porque no se estremece. Le falta esa vibración esencial del ser que conmueve el alma y da lugar al pensamiento. Sin esa capacidad de asombro y conmoción, la IA es solo cálculo vacío. La espiritualidad del hombre no está en su capacidad de procesar datos, sino en su posibilidad de estremecerse ante el mundo, ¿no? Aquí es una crítica al reduccionismo del pensamiento calculador. Esto que hablábamos antes, la cuestión de que todo es computación, según ellos, y toda esta cuestión, ¿no? Sin emoción, no hay verdadera alma ni pensamiento humano. Este sería un poco el enfoque que nos trae aquí y tal, ¿no? Vale, pues dejamos aquí estas tres citas. Y ahora, en cuanto a la recomendación musical, vamos a recomendar, atentos, canción mixteca y entre paréntesis, intro. Aclaro esto porque hay canción mixteca también, la hay en internet grabada por distintas personas, por el propio actor de la película de la cual os voy a hablar ahora, de Chieftains y tal, es la versión así más conocida en Spotify. Y la que yo os quiero recomendar es la que es canción mixteca, entre paréntesis, intro. La podréis encontrar en la playlist de Entender el Mundo, que está en Spotify, ya lo sabéis. Ponéis ahí música para entender el mundo y os sale por ahí la playlist. Y si no, tenéis enlace aquí también en la descripción, a la playlist de las canciones que he ido recomendando en todos los episodios que llevamos hasta ahora. Con la de hoy habrá 33 canciones en esa playlist, ¿no? Bien, podría estar hablando... Os lo juro, podría estar hablando 2 horas. Ya no solo de esta canción, sino de la película de la cual saqué esta canción, ¿vale? Esta versión que os pongo es la más parecida a aquella de la cual os voy a hablar ahora. Esta canción es de una película llamada París, Texas, de Wim Wenders, que es una obra increíble. Es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Ya no me gusta la palabra tampoco mejores, porque mejores dependerá de para quién. Pero bueno, que más me han gustado a mí en mi vida, prefiero decirlo así, que más me han impresionado y más me han emocionado. No os voy a hablar por extenso de esa película, podría hablaros en otro episodio, recordádmelo si queréis en el futuro, que lo hable o que lo mencione, o puedo hacer un vídeo para YouTube de eso. Es lo bueno de ser creador, ¿no? de contenido audiovisual y tal, que puedo hacer, entre comillas, lo que quiera, teniendo tiempo y medios, puedo hacer un poquito lo que quiera, pero tengo en algún momento que hablar de esa película porque es una cosa tremenda. Pero bueno, básicamente es una película muy reflexiva, es una película sobre la vida. Y sobre que la vida no es necesariamente justa ni injusta, que la vida puede llegar a ser muy difícil, pero que hay elementos de la vida que, siendo complicados, si los abrazas y los entiendes dentro del contexto de lo difícil que supone vivir,
puede ser, digamos, muy disfrutable. Es decir, lo que nos hace entender es que el propio entendimiento es lo que puede traer un poco de alivio en este mundo que normalmente es tan difícil de entender, ¿no? Sobre todo, bueno, hay vidas que probablemente sean más difíciles de comprender que otras, pero dentro de ese contexto de lo que supone vivir y de que siempre es difícil, en mayor o menor medida, siempre hay problemáticas a las que nos enfrentamos, pues que un cierto, digamos, entendimiento y el abrazar el hecho de que pues nunca vamos a ser capaces de entenderlo todo, ahí está la ironía, pues puede producir bastante alivio. Es una cosa tremenda. Bueno, hay un momento crucial en la película, esto no es spoiler porque si no veis la película, o sea, hasta que no veáis la película no sabéis de lo que os hablo, pero es un momento importante en la película en el cual se proyecta en la pared de una casa desde un proyector de película Super 8, que es en la que se utilizaba en aquella época muchas veces en familias y por personas y tal, película Super 8, se proyecta una especie de montaje en vídeo de tomas antiguas de la familia, ¿no? De un hombre con una mujer, con la familia, pues en la playa y sonriendo y en actitud cariñosa, en actitud familiar, en distintos ambientes y tal. En ese momento suena en la película, es música extradiegética, no es diegética, es decir, no está sonando la música dentro de aquella estancia y los personajes pueden escucharla, sino que es extradiegética en el sentido de que es música que está sonando fuera de la película, o sea, solo la escucha el espectador, ¿vale? Esta es la diferencia entre diegética y extradiegética. Es música extradiegética y la versión que suena no es exactamente esta que vais a escuchar en Spotify o donde la busquéis. A lo mejor a lo mejor encontráis en YouTube o por ahí la versión original cuando la busquéis. Si la buscáis en Spotify o tenéis la lista de reproducción esta que os voy a poner, escucharéis una versión bien grabada por The Chieftains y Ray Kubler. La tendréis. Es una versión como digamos más refinada, más de estudio, que suena ¿cómo os diría? Suena como muy bien y con unas armonías muy bonitas, las guitarras muy bonitas, muy emocionante. La versión de la película es un poquito como menos refinada, más de... ¿Cómo decirlo? La guitarra está como un poco más áspera, suena un poco como más lejana, es como un poquito más sincera, podríamos decir, incluso más honesta, pero ambas son preciosas, fantásticas. Guitarra, tal, una melodía muy bonita, una cosa muy melancólica. Si tenéis un mal día o tal, no os la pongáis, ponerosla al día siguiente después de haber descansado, porque a mí al menos emocionalmente es una cosa que me afecta mucho, me gusta mucho. Y en el momento de la película en la cual se reproduce es una cosa tremenda. Es muy emocionante y cuando veis el fragmento ese de la película que ha sido extraído y ha sido colgado en YouTube por sí mismo, cuando solo ese fragmento ha sido colgado en un vídeo, cuando vas a los comentarios todo el mundo dice, lloré, me harté a llorar en este momento, vuelvo a esta película todos los años, me harté a llorar y tal. Es tremendo, es una película sobre la vida, es una película de vida sobre la vida, tremendo. Y ya digo, en ese momento es imposible no emocionarse y esta es la canción que suena y por eso os la recomiendo. Canción mixteca, entre paréntesis, intro, ¿vale? Os la dejaré por ahí en la playlist de Música para Entender el Mundo. Y por esta razón, por todo esto que os comenté, pues había que incluirla sí o sí, ¿vale? La encontraréis ahí. Bien, rápidamente comentaros que para el momento en el que estéis escuchando esto, habrán pasado 2 días desde el lanzamiento de mi plataforma de Entre Líneas, ¿vale? Además de mi newsletter gratuita, a la cual os podéis suscribir gratuitamente poniendo vuestro correo en el enlace que tendréis por ahí en la descripción, recibiendo un email semanal con información de lo que yo vaya haciendo, algunas reflexiones, información interesante y tal. No os voy a mandar basura, os mandaré cosas que sean interesantes y relevantes si os interesan pues mi programa, si os interesan los vídeos que subo en redes sociales, en YouTube, en Instagram y todas estas cosas. Pues ahí recibiréis cosas del mismo estilo. Y ahora acabo de lanzar esta plataforma de Entre Líneas para dar respuesta a una necesidad que había, que tenía que ver con gente que
quería ir un poco más allá, que quería encontrar respuestas a cómo orientarse en este mundo donde hay tanto ruido, donde nos dicen a la vez que hay que hacer dieta carnívora, pero hay que hacer dieta vegana, donde tienes que venderlo todo, irte a vivir al extranjero en una furgoneta, pero al mismo tiempo tienes que quedarte en tu casa con tu familia mientras tus familiares estén vivos y pasar tiempo con ellos y tal, aprovechando de que están ahí y echar raíces y quedarte en tu tierra y tal. Al mismo tiempo nos dicen que tienes que estar con muchas personas y tener muchas parejas antes de conocer a una que te pueda gustar para tener muchos puntos de vista. Otras personas al mismo tiempo te dicen que tienes que reservarte para la persona adecuada. Al mismo tiempo se te dice que tienes que ahorrar dinero e invertir en inmuebles, pero no vas a invertir en inmuebles porque al final te conviertes en un especulador y si estás especulando con el precio de la vivienda, pues eres mala persona y todo esto. Entonces te dicen que no inviertas. Bueno, no, invierte, pero no inviertas porque al final la inflación se lo come todo y tu dinero va a perder valor. Es mejor que lo gastes, además tienes solo una vida y carpe diem y haz todo por ahí. Pero carpe diem, pero bueno, tampoco fumes, ¿no? Porque fumar es malo. O sea, en este mundo donde cada uno dice lo que le da que no digo que sea algo malo, ¿eh? No digo que sea algo malo para nada, que cada uno diga lo que quiera, pero quiero decir que es muy difícil orientarse, hay como un exceso de información, es lo que se llama infoxicación, que es un tema que yo toco en mi plataforma, en mi membresía. Pues para guiarnos un poquito en todo esto, para aprender a filtrar un poquito toda esa información, a dejar el ruido a un lado, a centrarnos en lo importante, a aprender técnicas de lectura que nos puedan ayudarnos a recordar las cosas, a estudiar mejor, a leer mejor, a ser más eficientes, a que no nos la cuelen, a detectar falacias o argumentos falaces, a abrirnos paso en este mundo loco. Yo no es una plataforma que la despliegue en el sentido de os voy a hacer ganar mucho dinero y vas a tener Ferraris y Lamborghinis y vais a tener el Lambo y vais a tener... No es de ganar dinero, no es de nada de eso, es de cosas que a veces, en mi humilde opinión, son mucho más importantes, que es de integridad, de capacidad crítica, de convertirse en una persona que utiliza el conocimiento como antídoto al miedo, porque no tenemos miedo, porque tenemos miedo cuando desconocemos algo, cuando tenemos miedo cuando no sabemos si la araña nos va a picar o no, pero cuando descubrimos que la araña no nos va a picar, le perdemos el miedo. Tenemos miedo cuando estamos a oscuras porque no sabemos qué hay ahí. Cuando encendemos la luz pasamos a ver qué hay y perdemos ese miedo. El miedo viene de un desconocimiento, entonces el conocimiento actúa como antídoto para ese miedo. Bien, librándonos del miedo gracias al conocimiento, con el conocimiento adquirimos también valentía, gracias a perder ese miedo. Y esa valentía, ese coraje, lo que nos hace es personas mucho más válidas para ayudar a otras personas en general. Para ayudar, para enseñar a otras personas, para guiar a otras personas, para prestar asistencia a la gente que está alrededor de nosotros, que nos rodea, vecinos, familiares, amigos, etc. Ser útiles a los demás, que es algo muy importante para los seres humanos también. Entonces, librarnos del miedo gracias al conocimiento. El conocimiento como antídoto nos convierte en personas valientes, con coraje. Personas valientes y con coraje son las únicas que son capaces de ayudar a otros. Nos convierte en mejores personas automáticamente y estoy convencido de ello. No quiere decir que esto nos convierta en ángeles ni que seamos los mejores, pero el camino del conocimiento por eso es tan positivo y por eso creo que nos acerca al comportamiento virtuoso. Por todo esto, por ese amor que yo desarrollo al conocimiento, es por lo que lanzo esta plataforma y quiero que sea una plataforma en la cual esto es café para los más cafeteros y las más cafeteras, es para entrar ahí, aprender y darle mucha caña, abrirnos paso en este mundo de ruido y tal. Entonces, bueno, no me enrollo más, ya os he explicado un poquito por dónde va, tenéis información ahí en internet, tenéis la página, vais a andrescarames.com y podéis leer ahí todo, tenéis ahí todo con información, os dejaré enlace también en la descripción y si no pues vais a andrescarames.com y tenéis ahí la info, ¿vale? Espero que os guste mucho, espero que os haya gustado mucho también el episodio, hasta aquí el episodio de hoy. Ya digo, espero que lo hayáis disfrutado, espero que hayáis disfrutado de la explicación que os he dado al final también de la plataforma. Entrad en la página aunque sea para verla y leed lo que pone por ahí, aunque os he dado una explicación bastante sustantiva de todo lo que hay dentro. Y como siempre pues os animo a suscribiros y a dejar vuestros comentarios. Dejadme en los comentarios esos de lo que os dije arriba, lo de los lodos, que sigo sin acordarme de cuál es esa expresión, y por supuesto compartid el programa con quienes penséis que pueden encontrarlo interesante, porque así también conseguiremos que llegue a más gente. Yo creo todavía bastante en el tema este del boca a boca, más allá de algoritmos. Y nada más, muchísimas gracias por acompañarme una semana más en este intento de entender el mundo. Hasta la próxima.